Muy bien, recuerden que si tienen preguntas pueden irlas anotando en el chat o pueden ir abriendo sus micrófonos y van formulando su pregunta. Bueno, entonces, en la clase anterior habíamos hablado acerca de los módulos y de los paquetes. Para esto, nosotros creamos una nueva carpeta, un nuevo folder, lo llamamos paquete. A ver, activamos la lupa por acá. Eso es. Nosotros habíamos creado un nuevo paquete, un nuevo archivo, un directorio que se llama paquete, ¿sí? Creamos un directorio que se llama paquete y dentro del directorio habíamos creado también 3 archivos, módulo 1, módulo 2 y main. Con módulo 1 lo que hicimos fue definir algunas funciones. La función pi, una función que no toma parámetros pero que devuelve un valor. La función potencia, que toma parámetros y devuelve valor. Y la función run, que no toma parámetros, simplemente hace una ejecución, no toma parámetros, no retorna valor. Lo único que hace es realizar la ejecución normal de lo que nosotros tuviéramos escrito en el archivo módulo 1.py, ¿cierto? Bien, y resulta que empezamos a jugar con el main, haciendo importación del módulo y llamando algunas de las funciones del módulo. Llamamos a la función potencia, llamamos a la función pi, las imprimimos desde el main, desde un archivo, llamamos a funciones de otro archivo, el archivo que llamamos módulo 1. Hicimos esta importación y resulta que se nos presentaba un problema, y era que nada más con importar el módulo 1, ya íbamos a tener una ejecución del archivo módulo 1. Por eso fue que nosotros declaramos una función para todo lo que correspondía a la ejecución de ese archivo. Sin embargo, para ejecutar ese archivo, pues teníamos que llamar a la función run, ¿no? Y si llamábamos al archivo desde otro archivo, desde el main, hacíamos la importación del módulo 1, de todos modos se iba a ejecutar el módulo 1. ¿Cómo hacíamos para que cuando llamábamos al archivo main, cuando llamáramos al archivo main, teniendo la importación del módulo 1, no se nos ejecutara el módulo 1, y cuando llamáramos al módulo 1, sí se nos ejecutara el módulo 1? ¿Cómo hacíamos esto? Les decía yo a ustedes que les iba a pedir el favor que anotaran, tuvieran aparte anotada una línea que iba a servir para saltarnos esa situación. Si tomamos esta línea, name, preguntamos si la variable name es igual a main, a la cadena de caracteres main, en ese caso íbamos a ejecutar run. Esta situación se presenta cuando nosotros llamamos directamente a la función módulo 1. Si yo llego y ejecuto directamente módulo 1, entonces esta condición va a ser cierta y se va a ejecutar la función run. La función run se ejecuta, ¿sí? Únicamente cuando llamo directamente al módulo 1. Pero cuando desde main digo que se me importe el módulo 1, pues esta condición que tenemos aquí no va a ser cierta, por tanto no se va a ejecutar run, no se ejecuta run. Mientras lo haga desde el main, no se ejecuta run. Si llamo directamente al módulo 1, pues sí se va a ejecutar run. Y resulta que también creamos otro módulo, realizamos otra importación desde el otro módulo que creamos, una importación del módulo mat. Empezamos a importar funciones, pero también nos dimos cuenta que podemos importar todo lo que venga del módulo mat. Hablamos también de cómo podíamos llamar una función o una constante de este módulo mat. Cuando nosotros hacemos la importación del módulo mat, si yo quiero usar alguna función de ese módulo mat, tengo que llamar al módulo mat y ejecutar esa función. Mat. La función que yo vaya a utilizar o la constante que vaya a utilizar, ¿cierto? Sin embargo, veíamos que podíamos tener variaciones de este método de import o de esta función de importación, de llamar otro módulo. Teníamos variaciones y es que podíamos importar función por función o importar todas las funciones, y en este caso ya podíamos ejecutarlas sin tener que acudir a decirle a la función que venga del módulo mat. Mat.log10, no, ya no lo vamos a hacer. Simplemente llamamos a la función log10 y obtenemos el logaritmo en base 10. Si ejecutamos esta función 4, bueno, nos hace falta ejecutar la función que definimos aquí como log10, ¿no? Pero si ejecutamos una de las funciones del módulo 2, que fue esta función 4. ¿Cómo hacemos entonces para ejecutar la función del módulo 2, esta función de módulo 2, que se llama logaritmo 10? Vámonos aquí al main. Entonces, como nosotros importamos todo el módulo 2, algo que podemos hacer es llamar al módulo 2, llamamos a ese módulo 2, llamamos a la función logaritmo 10, ¿cierto? Y a la función logaritmo 10 le colocamos algún argumento, puede ser 100, puede ser 1000, digamos que le colocamos 1000, ¿cierto? ¿Y qué pasa con la función logaritmo 10? A diferencia de la función 4 en módulo 2, la función 4, vean que es una función que no retorna valor, no tiene parámetros, simplemente se ejecuta, pero la función logaritmo 10 es una función que sí retorna parámetros, que sí retorna valores y sí tiene parámetros, tiene un parámetro, ¿no? Y sí retorna valor. Entonces lo que vamos a hacer aquí en el main es una de dos cosas.
o tomar una variable para almacenar el resultado que entrega el logaritmo 10. Por ejemplo, la variable A va a almacenar el resultado que entrega la función logaritmo 10 de módulo 2 y luego imprimimos ese resultado, o podemos imprimir directamente la ejecución de esa función logaritmo 10 por acá. Cualquiera de estas dos opciones es válida. O tomar el resultado y almacenarlo en una variable para luego imprimir la variable, o simplemente trabajar la variable, o imprimir directamente el resultado que nos entrega la función logaritmo 10. Vamos a ver por acá, módulo 1 que tiene. Ya lo que nos quedaría sería entonces ejecutar nuestro main. Ejecutemos main. Vamos por acá al shell. Y ¿recuerdan cómo ejecutábamos archivos de este tipo? Pues resulta que el main, este main que vamos a ejecutar, está dentro de paquete. Ese main está dentro de paquete, entonces tenemos que darle la dirección de paquete main. Habíamos llamado a esa dirección la ruta, ¿no? Siempre que nosotros veamos un comando de este estilo, c dos puntos, slash, users, slash, usuario, slash, documentos, etcétera. Esto lo vamos a llamar el path o la ruta, ¿listo? Path o ruta. Y nosotros usábamos entonces una ruta para ejecutar nuestro archivo main.py. Main.py. La ruta que utilizábamos era desde el folder creado, desde la carpeta creada, que era paquete, lo íbamos a direccionar hacia el archivo main.py y decíamos Python, espacio, paquete, main.py, ¿cierto? Esa iba a ser la ruta. Voy a quitar esto que está acá. Entonces, aquí ya tenemos nuestra ruta. Vamos a utilizar esa ruta para ejecutar main.py. Entonces, aquí voy a colocar en el shell Python, espacio, paquete, espacio, slash, main.py. Y ejecutamos, nos dice, esta es la ejecución del main. Verificamos que es la ejecución del main. Se ejecuta la función potencia del módulo 1, se ejecuta la función pi del módulo 1, se ejecuta el módulo 2, la función 4 del módulo 2, y nos entrega dos resultados, 3 y 3, que vienen a ser las dos ejecuciones de la función logaritmo 10 del módulo 2, ¿de acuerdo? Como hicimos la importación del módulo 2 directamente, pues esas vienen a ser las impresiones del resultado de obtener el logaritmo en base 10 de 1000. Listo. Y después nos salimos de este paquete. Nos salimos de este paquete para ir al código main de todos nuestros archivos, con el cual empezamos. El código main con el cual iniciamos nuestro curso de programación en Python. Y resulta que en este código main nosotros realizamos la importación también del módulo 2 que está dentro del paquete. Y en esta ocasión, para colocar la ruta de importación, ya no utilizamos el slash, sino que vamos a decirle que utilizamos un punto. Como estamos importando un módulo que está almacenado en otra carpeta, podemos traer ese módulo utilizando precisamente la palabra import y desde la dirección de paquete, direccionándolo desde paquete, sabemos que paquete va a almacenar un conjunto de archivos. Paquete es un directorio, paquete.módulo, me va a importar precisamente lo que está en módulo. Si yo únicamente importo paquete, aquí vamos a ejecutar. Si yo únicamente importo paquete, le digo, quiero que se importe todo lo que hay en paquete, le digo, importo paquete y luego voy a ejecutar alguna función de paquete, vamos a ver, vamos a darle ejecutar aquí a nuestro main. Entonces aquí ya nos dice que el módulo paquete no tiene el atributo módulo 2. Entonces, que no podemos hacer esta ejecución. Para poderla hacer, necesito colocar aquí el módulo 2. Cuando ya colocamos ese módulo 2, ese direccionamiento, y ejecutamos nuevamente nuestro main, el main inicial, ahora sí llega y nos dice, esta es la función 4 del módulo 2. Ahora sí ya podemos ejecutar cualquier función, podemos ejecutar cualquier módulo, podemos ejecutar cualquier paquete, teniendo en cuenta este direccionamiento, ¿cierto? Bien, ahora, ¿cómo puedo hacer? Si yo ya sé que tengo que colocar toda la ruta para ejecutar una función, ¿cómo puedo hacer para que esta ruta sea un poco más corta, ¿no? Si ustedes recuerdan, en algún momento, cuando nosotros hacíamos la importación, utilizábamos la palabra from, el paquete, para nuestro ejemplo coloquemos mat, importábamos alguna función en específico, ¿cierto? Por ejemplo, log10. Esto lo hacíamos para después ejecutar la función log10, puedo colocar aquí 100, ejecutar la función log10 sin tener que direccionarla por medio del módulo mat, es decir, sin tener que colocar aquí math.log. Si nosotros importábamos directamente mat, teníamos que hacerlo así, pero si nosotros importamos desde mat, importamos específicamente la función log, lo podemos hacer simplemente colocando el nombre de la función, log10, y ejecutando esa instrucción que está ahí. Esta función nos devuelve un valor, nos va a retornar un valor, ¿listo? Bien.
¿Cómo hacemos para que esta importación de este módulo, paquete.módulo 2, esta importación de este módulo sea un poco más corta al momento de realizar la ejecución? Vean que cuando realizamos la ejecución en la línea 4, paquete.módulo 2.función 4, pues es una instrucción un poco larga. No, pues pueden darse, las instrucciones largas pueden darse, pero si yo tengo la oportunidad de acortarla, si yo puedo acortarla, ¿cómo lo podría hacer? La cuestión es que aquí se puede utilizar algo que se llama un alias. Entonces vamos a utilizar un alias. ¿Qué es un alias? Un alias es cambiarle el nombre a una cierta instrucción, ¿cierto? Por ejemplo, yo le puedo cambiar el nombre a paquete.módulo 2. Yo le puedo cambiar el nombre y decirle que se llame simplemente el módulo P y M, ¿cierto? Puedo colocarles un nombre más corto a toda esta instrucción. Y entonces, en todo lado del código donde esté paquete.módulo 2, pues lo reemplazo por ese alias. Si ustedes se dan cuenta, en la línea 2 de programación, en la línea 2 de programación está importándose paquete.módulo 2. Voy a darle un alias. El alias lo hago con la palabra as. ¿Listo? Con la palabra as. Por ejemplo, el alias que le voy a dar yo va a ser las primeras letras del paquete y del módulo. La letra P y la letra M. Voy a decir que siempre que haga la importación o que haga referencia a esta ruta, paquete.módulo 2, lo voy a mencionar como PM, ¿cierto? Ese es el paquete PM. Entonces, ya no voy a hacer mención de paquete.módulo 2, sino que ahora, donde aparezca, en todos los sitios donde aparezca paquete.módulo 2, lo voy a reemplazar por las letras PM, ¿sí? Así de sencillo. A esto lo llamamos un alias. Simplemente le estamos cambiando el nombre, pero para que se pueda utilizar dentro de la función, dentro del archivo, dentro del módulo. Cuando vayamos a ejecutar nuevamente paquete.módulo 2, ya no tengo la necesidad de escribir paquete.módulo 2, ya simplemente escribo PM y Python ya sabe que estoy haciendo este direccionamiento, esta importación de este módulo. Ejecutemos para ver si hay algún cambio. Ejecutemos por acá. Y efectivamente nos dice, esta es la función del módulo 2. Volvamos a ejecutar. Esta es la función 4 del módulo 2, que es precisamente lo que nos ejecuta la función 4. ¿Listo? Bien. Y creo que esto sería todo con respecto a la cuestión de módulos y paquetes. Déjenme ver si nos hace falta algo. Tenemos por aquí. Ok. Bien. Listo. Ahora pónganle cuidado. Voy a hacer algo. En la función, voy a colocar una función adicional en módulo 2. ¿Listo? Esta función adicional la puedo ejecutar desde el main que está dentro de paquete o desde el main que está por fuera de paquete. Cualquiera de las dos. Vámonos con la primera opción. Vamos a ejecutarla desde el main que está dentro de paquete. Para esto, entonces, voy a declarar una función en el módulo 2. Vamos a declarar una función y pónganle cuidado a lo siguiente. Esta función voy a declararla no solamente como que retorna un valor. De hecho, voy a declararla como una función que retorna dos valores. Cuando yo llame a esta función, la función debería devolverme dos valores. ¿Listo? Vamos a declarar, por ejemplo, la función SumProt. ¿Listo? SumaProt. Voy a declararla así. ¿Qué va a hacer esta función? Va a devolver dos resultados, una suma y un producto. Para esto, esta función va a utilizar dos parámetros, el parámetro A y el parámetro B. ¿Listo? Recuerden que para la declaración de las funciones terminamos con dos puntos. ¿Cuáles serán las instrucciones a manera de repaso? ¿Cuáles serán las instrucciones que necesitan dos puntos? Vamos a colocarlas acá. Siempre que yo escriba un if y la condición, voy a terminar en dos puntos. Siempre que yo escriba un for y el contador y, voy a terminar esa línea en dos puntos. Si yo escribo un while y coloco la condición, esa línea termina en dos puntos. Si yo coloco un else para un if, para un while o para un for, también debe terminar en dos puntos. Si yo hago una combinación de las palabras else if a manera de contracción, la contracción el if también termina en dos puntos. Y si yo hago una declaración de una función con la palabra def, coloco def, el nombre de la función, paréntesis, y eso también termina en dos puntos. Todas estas son instrucciones que van a terminar en dos puntos. Déjenme ver si se me pasa alguna. Creo que no. Todas estas son instrucciones que van a terminar en dos puntos. ¿De acuerdo? Entonces, vámonos con nuestra función SumaProt. La función necesita dos parámetros y voy a decirle que me va a retornar dos resultados. Primero que todo, la suma de A más B. Voy a tomar esos parámetros A y B y los voy a sumar. Le voy a decir a la función que me devuelva la suma de A con B. ¿Sí? Pero también le voy a decir que me devuelva el producto de A y B. ¿Listo? ¿Cómo hago para que una función retorne dos valores? Coloco esos dos valores separados por coma. ¿Sí? Entonces, el valor 1, aquí puede ser un 1, el valor 2, puede ser un 2, ¿cierto? Yo no lo dejé como valores constantes, que entregara siempre esos valores, sino lo dejé como operaciones, de tal forma que cuando se ejecute la función SumaProt y coloquemos argumentos de esa función, pues la función devuelva dos resultados, ¿listo? Y vamos a ejecutar esta función. Recuerden que la función se encuentra
en el archivo módulo 2, la función sumaprot. Voy a irme aquí al main. Voy a irme al main, que es donde tengo importado mi módulo 2, ¿cierto? Voy a ir aquí al main y en el main, entonces, vamos a ejecutar esa función que se llama sumaprot, esta función que está acá en la línea 7. Voy a ejecutar mejor esa función que se llama sumaprot. Me voy por acá y entonces acudo a módulo 2 punto sumaprot. Y resulta que aquí debo colocar dos valores, ¿cierto? Dependiendo de si son valores que ingresa el usuario puede ingresar esos valores, o si son valores que yo coloco como programador, toda esta función debería devolverme dos resultados, ya no solo un resultado, sino dos resultados. ¿Cómo puedo mostrar esos dos resultados? Veámoslo. Voy a decir entonces que la función sumaprot va a trabajar o va a ejecutar la suma y el producto de 2 y 3. O sea, me va a devolver la suma de 2 más 3 y el producto de 2 más 3. ¿Cómo puedo obtener esos resultados? ¿Cómo los puedo almacenar? La manera de almacenarlos es también almacenarlos en dos variables, también estas separadas por coma. Es decir, si yo tengo la ejecución de módulo 2.sumaprot y sé que esa función me retorna dos valores separados por coma para hacerlo dentro de la sintaxis de Python, esos dos valores separados por coma, si yo me voy a main y llego y digo que el ejecutar esta función sumaprot me devuelve dos valores, entonces voy a almacenar esos valores en dos variables. Puede ser la variable 1, la variable 2, espacio igual, ¿sí? Entonces ahora la función sumaprot me va a devolver esos dos valores y cada uno de ellos se va a almacenar en var1 y en var2. ¿Var1 qué va a almacenar? Var1 va a almacenar la suma, que es el primer valor que se va a devolver, la suma de los dos parámetros. Y var2 va a almacenar el producto. Cuando yo lo llame o ejecute, var2 va a almacenar el producto. Y ahora lo que puedo hacer es imprimir cada uno de esos resultados, ¿sí? Voy a utilizar entonces aquí este tipo de formato. Voy a decir que la suma de 2 más 3 es tal. Para esto voy a colocar el valor de la variable var1, ¿sí? Y también voy a hacer otro print, pero esta vez para especificar que voy a colocar el producto. Entonces voy a decir que el producto de 2 y 3 es dos puntos y colocamos aquí el valor. El valor va a estar almacenado en la variable var2. Simplemente lo ejecutamos y sale. ¿Vale? Este es nuestro módulo main, ¿de acuerdo? Este que tenemos aquí es nuestro módulo main. Pues simplemente vamos a ejecutarlo aquí en nuestro shell. Nos vamos al shell y ejecutamos el módulo main, Python, paquete main.py. Ejecutamos el módulo main y nos entrega la suma de 2 más 3 es 5, el producto de 2 y 3 es 6. Y esto lo obtuvimos con una función que va a retornar dos valores. Es una función que retorna dos valores. ¿Listo? Bien. Bueno, ya empezamos a colocarle más detallitos a lo que son nuestras funciones y nuestros módulos. Permítanme unos momentos, voy a buscar ejercicios, a ver cómo podemos practicar esta parte de funciones y módulos. Bueno, claro que nos podemos ir también a nuestra página de W3, ¿cierto? Para empezar a practicar lo que hemos hecho en ciclos, lo que hemos hecho en funciones. Hay otro tipo de funciones que se llaman las funciones lambda, o funciones que digamos que van a ser anónimas. Se dice funciones lambda o funciones anónimas. También hemos trabajado los arreglos, los arrays, y ya de aquí lo que nos hace falta es explicar a qué hace referencia la programación orientada a objetos. ¿Listo? Tenemos aquí módulos. Bueno, vamos a ver, regálenme un segundito, miro que tiene esta parte de módulos, Python módulos. Nombrando, renombrando. Y lista todos los nombres definidos a lo largo del módulo. ¿Dónde está? No está toc. Y hasta ahí llegó. Bien. Bueno, la función dir del módulo. Ya miramos esa función. Ok. Bueno, entonces les decía, acá en nuestra página de W3, entonces tenemos ejercicios en los cuales podemos practicar. Vámonos con los ciclos. Vamos a mirar los ciclos y vamos a tratar de resolver cada uno de estos ejercicios. Si me permiten, mientras tanto, voy a ir por un café, váyanse acomodando y empezamos a practicar cada uno de estos temas que ya vimos a lo largo de la clase. Nos hace falta hablar de un tema que hace referencia a la programación orientada a objetos. No vamos a ahondar mucho en el tema, voy a explicar en qué consiste la programación orientada a objetos. De pronto hacer un pequeño ejemplo de cómo se puede ejecutar ese tipo de programación en Python y listo, dejaríamos por ahí para no meternos cada vez más en aguas más profundas. Darle un poco de tiempo a que ustedes puedan practicar el Python y luego pasamos al siguiente módulo. ¿Listo? Entonces, permítanme un segundo, ya regreso
Denme unos segunditos, por favor. Listo, ya regresé, ya estoy aquí con ustedes. Entonces, vayámonos aquí a nuestra página y vamos a la parte de ejercicios, si les parece bien. Vamos a la parte de ejercicios. Iniciemos con los ejercicios. Recuerden que esta parte de ejercicios trae ejercicios para varias de las secciones, de los apartados que hemos realizado en Python, ¿no? Entonces, vamos a ver si ustedes me ayudan en la realización de cada uno de estos ejercicios. Tal vez esto le pueda ayudar también a las personas que les ha hecho falta ver alguna de las clases que hemos visto en estas últimas 2 semanas. O tal vez usted perdió solo alguna clase, perdió varias clases, le falta practicar. Entonces, aprovechemos para hacerlo de una vez. ¿Listo? Y tenemos una lista que se llama frutas. Bueno, primero que todo, ¿cómo podemos diferenciar una lista de una tupla? ¿Quién me puede decir cómo puedo diferenciar una lista de una tupla? Profe, muy buenos días. La lista es mutable y la tupla no es mutable. Listo, esas son características de la lista y la tupla. Pero ¿cómo la puedo diferenciar en mi código de programación? La lista es referente al paréntesis, al cuadrado, y la tupla al paréntesis. Correcto, eso es. Entonces, yo ya sé que frutas es un tipo de dato lista. Es una lista porque los datos van a estar delimitados con el paréntesis cuadrado, ¿sí? Con este corchete. Entonces, yo ya sé que frutas es una lista porque viene de esta forma. O sea que yo ya sé, como decía Octavio, la lista la puedo cambiar, es mutable, o sea, puedo cambiar los valores que están dentro de esta lista. Si yo veo una lista de esta manera, yo ya sé que puedo cambiar los valores que hay dentro de esa lista, ¿cierto? Pero si el separador hubiera sido un paréntesis circular, esa media luna que se coloca al lado y lado, si el paréntesis hubiera sido circular, yo ya sé que es una tupla y en una tupla no puedo cambiar los valores, ¿cierto? Entonces aquí ya empiezo a entender, bueno, cuáles son los valores que puedo cambiar. Si tengo un arreglo o un conjunto de datos, de valores, de elementos, y quiero cambiarlos, sé cuándo lo puedo hacer y cuándo no, ¿cierto? Y eso es importante saberlo cuando tengo definido un arreglo. Resulta que aquí la cuestión es que quiero hacer un ciclo que pase por cada uno de los elementos de la lista. Podemos decir que es cada uno de los elementos o cada uno de los ítems haciendo referencia a la iteración, a cada uno de los ítems o cada uno de los elementos de la lista. ¿Cómo haríamos este ciclo? Entonces, utilizamos ¿qué palabra reservada? ¿Qué palabra en Python podríamos utilizar para hacer un ciclo? For. Nos vamos entonces con la palabra for, ¿correcto? Gracias. Nos vamos con la palabra for. Y la sintaxis es que tenemos que decirle que la variable que utilicemos, cualquier variable, puede ser fruit, ¿cierto? Ya que la lista está en plural, fruits, podríamos colocar el elemento fruit, el elemento x, el elemento y, el iterable y, cualquier variable. Pero vamos a decirle que ese elemento va a pasar de ese contador o esa variable, va a pasar de elemento en elemento a lo largo de nuestra lista. Para esto colocamos la palabra, ¿cuál es la palabra que colocamos aquí? Es que a veces se me olvida esta memoria mía así. In. Colocamos la palabra in, entonces decimos que para x en fluids vamos a ejecutar ese ciclo. ¿Qué va a hacer x? X va a pasar de elemento en elemento, ¿cierto? Y se va a ejecutar cada uno de esos x a una vez determinada, ¿listo? ¿Qué nos hace falta aquí dentro de nuestra sintaxis? 2 puntos. Terminamos con 2 puntos. Colocamos el 2 puntos y simplemente ejecutamos este código y listo. Vamos a ver si es cierto, si es la manera correcta de escribir la sintaxis de un ciclo. Nos dice que enviamos el ejercicio, nos dice que es correcto. Vayámonos al siguiente ejercicio. Vamos a ver qué tan enchufados están hoy. Vámonos con esta lista de frutas y vamos a ver qué nos dice el ejercicio. Cuando lleguemos a banana, tenemos que saltar al siguiente ítem. O sea, si llegamos a banana, tenemos que saltarnos a cherry. O sea, vamos a estar pasando apple, banana, cherry. Cada uno de estos elementos se va a imprimir, pero la cuestión es que cuando lleguemos a banana, esta no se imprima, sino que se continúe con el ciclo. Pasemos al siguiente valor. Continuamos con el ciclo y no imprimamos banana. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué directiva o qué palabra reservada
podemos colocar aquí para que el ciclo continúe, eh, después de haber detectado esta situación y no se ejecute la impresión, sino que continuemos nuevamente otra vez en la sección del for, pasando X al siguiente elemento. Si X es banana, ¿qué palabra reservada colocaríamos aquí para que nuevamente nos devolvamos a un for y X pase al siguiente elemento, para que ese elemento sí se imprima? ¿Qué palabra reservada colocamos? ¿Alguien recuerda? Continuo. Continue, entonces continúe, le damos continúe y vamos a ver si es cierto. Enviamos la respuesta, nos dice correcto. ¿Listo? Vamos con la siguiente. Espero que por favor alguien diferente a Octavio me responda. Vamos a ver, dice aquí, use la función range para hacer un ciclo a través de 6, o se realiza el ciclo a través de 6 veces. Vamos a ejecutar esta impresión durante 6 veces. ¿Cómo podemos ejecutar un ciclo 6 veces? Utilizando la función range. ¿Sí? Entonces, colocamos la función range. Recuerden que la función range utiliza paréntesis abierto y cerrado, ¿cierto? ¿Qué valor colocamos dentro de la función range? ¿Quién me ayuda? Para tener una ejecución 6 veces. Sí, adelante. Número 6. Número 6, colocamos aquí el número 6, cerramos este paréntesis y vamos a darle submit answer y nos dice que correcto. Cuando nosotros colocamos el número dentro de range, simplemente el número así solito, pues ese número va a ejecutarse, o esa va a ser la cantidad de veces mejor que se va a ejecutar el ciclo. Recordemos que la función range inicia por defecto en 0 y si yo le coloco que vaya hasta 6, pues no va a llegar hasta 6, va a llegar hasta 5. Para que se realice la ejecución 6 veces, se va a realizar desde el 0 hasta el 5. De 0 a 5 hay 6 ejecuciones, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Correcto, vale, muchas gracias. Vámonos con next. Vamos con el siguiente. Todos estos estilos de programación, todos estos ciclos for, los while, los condicionales, todas estas funciones se van a utilizar para solucionar problemas de manera mucho más reducida, mucho más eficiente en nuestro código de programación. Podemos tener grandes cantidades de datos y en lugar de pasar dato por dato, irle haciendo la transformación al dato, lo podemos hacer por medio de un ciclo. Que un ciclo se encargue de pasar elemento por elemento y hacer lo que nosotros le digamos que haga. En nuestro caso, estamos haciendo una ejecución simple que es imprimir ese resultado, pero puede que en algún otro caso queramos cambiar un valor específico que viene en cadena de caracteres por un valor numérico o, bueno, tantas cosas que se pueden hacer. Es simplemente a manera de ejemplo. Pero por ahora, miren, tenemos aquí nuestra lista, nuestro arreglo fruits. Tenemos un ciclo for, un if, un print. Vamos a ver qué nos dice el ejercicio. Dice que el ejercicio necesitamos salirnos del ciclo, terminar el ciclo cuando X sea banana. X va a estar pasando de elemento en elemento dentro de nuestra lista. X en algún momento va a ser Apple, luego se ejecuta todo lo que está dentro del ciclo cuando X es Apple. Termina el ciclo y volvemos aquí a pasarle un nuevo valor a X. X ahora es banana. Se ejecuta lo que está dentro del ciclo con X banana. Luego X salta al siguiente elemento, cherry, se ejecuta todo lo que está dentro del ciclo cuando X es igual a cherry. La cuestión es que necesitamos terminar el ciclo, salirnos del ciclo cuando X sea igual a banana. Es decir, que si X es igual a Apple, se debe imprimir X. Si X es igual a banana, ya se debe dar por terminado el ciclo. ¿Qué instrucción nos va a permitir dar por terminado el ciclo? ¿Recuerdan ustedes qué instrucción podemos colocar aquí para que termine ese ciclo? Ya no se siga ejecutando el ciclo. A diferencia de continue, el ciclo no va a continuar. Lo que va a hacer el ciclo es salirse, romperse. Ese ciclo se debe romper. ¿Qué instrucción deberíamos colocar acá? El C, 2 puntos. C, 2 puntos, ¿cómo así? El C, o sea, la palabra el C, 2 puntos. El C, 2 puntos. ¿Alguien tiene alguna otra palabra? Yo primero pensé que era else, pero no, es break cuando se rompe el ciclo. Para romper el ciclo es break, correcto. Para romper el ciclo es break, porque pues estamos hablando del ciclo, ¿no? Else, ¿qué va a hacer? Else me da otra condición. En caso de que esta pregunta sea falsa, con else yo podría decirle, bueno, si esta pregunta es falsa, entonces ejecute esta otra situación. Pero realmente lo que nos dice el problema es que queremos terminar el ciclo. Queremos dar por terminado el ciclo. Y esto debe ocurrir cuando X sea banana. Cuando X sea banana, rompemos ese ciclo. Ya no seguimos con ese ciclo, ¿listo? Vamos a ver qué nos dice el enviar esta respuesta. Nos dice que todo está correcto, todo está bonito. Vamos a darle next, ¿listo? Y en esta parte empezamos a hablar de funciones. Empiezan nuestros ejercicios de funciones. Vamos a ver aquí, dice que creemos una función llamada myFunction, ¿listo? Vamos a crear una función que se llama myFunction. Tenemos aquí varios ejercicios con funciones. Bueno, vamos a ver qué nos trae esta sección. Vamos a crear una función llamada myFunction, ¿listo? ¿Cuál creen ustedes entonces que sería la sintaxis que yo debería colocar aquí para crear mi función que se llama myFunction? La misma, myFunction. Coloco myFunction. Sí. Function, listo, ¿y qué más?
Y- ¿Más igual. bien? ¿Todo bien? Ah, Igual. no. No son igual. No. Creo que era def, Def, espacio, my myFunction, y abro, cierro paréntesis. abro y cierro paréntesis. Estuvo. Aquí ya he declarado mi función que se llama myFunction, ¿cierto? Con este mismo nombre. ¿Qué va a hacer esa función? Pues simplemente cuando yo la llame, va a imprimirme hola desde una función, ¿cierto? Entonces vamos a ver si es cierto. Vamos a darle submit answer. Enviamos esta respuesta. Nos dice que es correcto. El precio es correcto. Bueno, vamos a ver con mi vejez. Vamos a ver qué pasa con el siguiente ejercicio. Ejecute una función llamada myFunction. Ya no la vamos a crear. En el ejercicio 1, resulta que decía que tengo que crear una función llamada myFunction. Crear sería lo mismo que declarar, definir, ¿cierto? Entonces, aquí ya hicimos la creación o la declaración de la función. Pero en el ejercicio 2 nos dice que tenemos que ejecutar la función. Ejecutar sería lo mismo que hacer el llamado a la función, ¿no? Vamos a ejecutar la función o a llamar a la función. ¿Bien? ¿Cómo podemos entonces ejecutar la función? Vamos a colocar esto acá. ¿Cómo podemos entonces ejecutar la función? MindFunction y entre paréntesis. Y esta vez sí colocamos únicamente el nombre de la función, ¿cierto? MyFunction, abrimos y cerramos paréntesis. Como es una función que ha sido declarada sin parámetros, entonces cuando yo la llame, pues no le coloco parámetros. Cuando yo la llame o cuando yo la ejecute, ¿cierto? El ejecutarla es lo mismo que llamarla. Cuando yo la llame, no tengo que colocarle ningún argumento, no hay necesidad de ningún argumento, porque no le coloqué parámetros al momento de definirla. Listo, vamos a ver qué nos dice enviar respuesta. Nos dice que es correcto. Una cosa es la declaración de la función o la creación de la función y otra cosa es el llamado a la función, que es la misma ejecución de la función, ¿no? Son dos partes diferentes dentro de nuestro código de programación. Vamos a ver vamos a ver qué nos dice este ejercicio. Vamos a imprimir el primer parámetro. Entonces, resulta que tenemos una función declarada. ¿Esta función tiene parámetros o no tiene parámetros? ¿Qué me dicen? La declaración de esta Tiene función parámetros. tiene parámetros. Sí. ¿Cuántos parámetros tiene esta función? Dos. Dos, correcto. El primer parámetro es fname, el segundo parámetro es lname, first name y last name. Vamos a imprimir el primer parámetro. Lo que nos dice el ejercicio es que necesitamos imprimir el primer parámetro, el parámetro first name. ¿Listo? Entonces, ¿qué colocamos aquí dentro de la ejecución de la función? Tenemos declarada la función con un print, ¿cierto? Y queremos imprimir el primer parámetro. ¿Qué colocamos dentro de la impresión de esa ejecución de la función? ¿Qué colocamos ahí adentro? Fname. Y es correcto y gana punto. First name, que es el nombre del primer parámetro, ¿cierto? Lo que va a estar contenido en el primer parámetro. Bueno, vamos a darle submit answer, nos dice que todo bonito, el mundo es bello, correcto. Vamos a darle next. Ejercicio, vamos a... Ok, tenemos una función con parámetro, ¿cierto? Con parámetro, el parámetro se llama x, ¿listo? La idea es que esta función que tiene el parámetro x retorne 5, parámetro x más 5. Vamos a dejar que la función retorne el parámetro x más 5. Entonces, si esta función es una función que retorna valor, porque dice que la función debe retornar ese valor, el valor tiene que ser el parámetro x más 5. ¿Cómo hacemos para retornar el parámetro x más 5? ¿Qué colocamos en la ejecución de nuestra función? Recuerden eso. Return, claro, es una función que retorna valor. Entonces, empezamos con el return. ¿Return qué? ¿Qué vamos a X. retornar? ¿Sí? X. Retornar x Más, símbolo más. más, símbolo más, 5. 5. ¿Listo? Y vamos a ver qué nos dice, porque aquí nos dice que debemos retornar el parámetro x más 5. Vamos a ver si esa es la respuesta. Damos submit answer, nos dice correcto, es correcto y gana premio. Vamos con el siguiente. Vamos a ver qué tan enchufados están. Exercise. Si usted no sabe el número de argumentos que pueden ser pasados en la función, entonces aquí hay un prefijo que usted puede usar para la definición de la función. ¿Qué prefijo es? Resulta que nosotros pues realmente no sabemos cuál sea el tamaño de elementos que tenemos aquí. Bueno, aquí déjenme decirles que estoy un poco desconcertado con este ejercicio y para esto, como no sé exactamente cuál es el resultado, lo que voy a hacer es acudir a la ayuda del ejercicio. Voy a decirle que me muestre Asterisco. cuál es el ejercicio, entonces me muestra asterisco. Ok, el asterisco resulta ser un apuntador. En programación, el asterisco resulta ser algo que se llama el apuntador. El apuntador señala básicamente la posición de memoria donde va a estar almacenada la variable, ¿cierto? Ya no va a hacer referencia a la variable per se, sino que hace referencia a la dirección de memoria donde está almacenada la variable.
el ejercicio tal vez lo que quiere decir es que se quiere tomar ese parámetro, pero se está apuntando a esa cantidad de memoria o a esa dirección de memoria. Por ejemplo, yo puedo saber en un edificio cuántos apartamentos hay, ¿cierto? Esto me lo puede indicar, puedo señalar un apartamento específico con el apuntador, utilizando precisamente el apuntador. Tomando esa variable, la variable en este caso es una variable con varios elementos. Tomando esa variable con el apuntador, entonces puedo decir que dentro de esa variable quiero hacer referencia a una posición específica, a un valor específico. ¿Listo? Bien. Tal vez esto no lo vimos, no habíamos repasado esto, pero bueno, chévere conocerlo por acá. Vamos al siguiente ejercicio. ¿Listo? Vamos con el ejercicio 6. Bueno, nuevamente tenemos aquí otro prefijo. Vamos a ver si este es el ampersand. Déjenme ver. Doble asterisco, doble asterisco. Si usted no sabe el número de la palabra clave, del argumento de la palabra clave que va a ser pasada en la función, usted se puede utilizar un prefijo que es el doble asterisco. Bueno, tampoco vimos esto, no lo habíamos tocado. Por ahora vamos a saltar a los siguientes. Bueno, ya se nos acabaron nuestros ejercicios con funciones. ¿Qué otro ejercicio nos hace falta practicar? Ya habíamos hecho ejercicios con ciclos while, con if y else. Creo que sí, if y else ya habíamos hecho. A ver. Y con if y else ya habíamos hecho ejercicios. Con ciclos while no hemos hecho ejercicios con while. Vamos a ver. Vamos a ver qué ejercicios con while tenemos. Dice, imprima i, tanto como i es menor que 6. Tantas veces como i sea menor que 6. O sea, aquí ya está la condición. I menor que 6. Queremos que se imprima i siempre y cuando i sea menor que 6. ¿Cierto? Entonces, ¿qué palabra reservada utilizamos aquí, en esta parte? While. Decimos que es un ciclo while, entonces voy a escribirla W-H-I-L-E, ¿cierto? Y recordemos que la sintaxis del while siempre va a terminar ¿en qué? 2 puntos. En 2 puntos, correcto. Siempre va a terminar en 2 puntos. Vamos a darle submit, answer y el siguiente. Bien. Dice, detener el ciclo si i es igual a 3. Cuando i sea igual a 3, vamos a detener el ciclo. Entonces tenemos nuestro ciclo while y se va a ejecutar siempre que i sea menor que 6. Pero si i es igual a 3, ahí vamos a detener el ciclo. ¿Se acuerdan de aquella instrucción que permite romper ciclos o que permite detener ciclos? ¿Cuál sería la palabra reservada? Break, correcto. Colocamos aquí nuestro break y vamos a darle submit, answer. Correcto. Next. Bien. Cuando i es 3, salta directamente a la siguiente iteración. Resulta que ahora tenemos nuestro ciclo que se va a mantener siempre que i sea menor que 6. Pero queremos saltarnos el ciclo cuando i sea igual a 3. Si i es igual a 3, queremos saltar a la siguiente iteración, a la siguiente ejecución, ¿cierto? Ya no es romper el ciclo, es continuar el ciclo, pero con la siguiente iteración. Entonces, ¿qué palabra utilizamos acá? ¿Qué palabra reservada? Continue. Continue. Listo, le damos continue y enviamos la respuesta. Nos dice que es correcto, vamos con la siguiente. Dice, imprima un mensaje una vez que la condición sea falsa. Imprima un mensaje una vez que la condición sea falsa. Entonces tenemos aquí. Ok. Recordemos que el ciclo while también va a poderse trabajar así como con la declaración if. La declaración if se va a ejecutar siempre que la condición es lo que viene después del if, siempre que la condición sea verdadera. Pero cuando la condición es falsa, entonces se ejecuta otra cosa. Esto con el ciclo if. Con el ciclo while también podemos hacer lo mismo. Podemos decirle que se ejecute el ciclo siempre que la condición sea verdadera, pero que una vez que la condición sea falsa, se ejecute cualquier otra cosa. En este caso, se va a ejecutar y no es menor que 6. Entonces, ¿qué podemos colocar aquí en nuestro espacio de palabra clave para que cuando no se cumpla la condición, es decir, cuando i no sea menor que 6, pues no se ejecute el ciclo, sino que se ejecute esta impresión? ¿Qué palabra podemos utilizar aquí? Tal vez lo vimos rápidamente, no ahondamos en ello, sabemos que se puede colocar, pero funciona de manera similar a cómo trabajaríamos la condición if. ¿Qué palabra podríamos colocar acá? Else. Es correcto, else. Colocamos ahí esa palabra, else. Listo. ¿La coloco así solita? Perdón. Correcto, siempre que yo utilice else, voy a terminarlo en 2 puntos. Entonces coloco else y sus 2 puntos. Vamos a darle submit answer, correcto. Y creo que ya aquí hemos terminado con nuestros ejercicios del ciclo while. Déjenme ver si tenemos por acá módulos. Vámonos con módulos. Vamos a ver qué nos dice con módulos.
hay una instrucción que no vimos con módulos, pero que de pronto podemos verla acá, pero espero que no sea confusa para ustedes. Ahorita que estamos empezando con esta parte de módulos y de programación, espero que no sea confusa. ¿Listo? Vamos a ver qué nos trae esto. Dice, nos pregunta por cuál es la sintaxis correcta para importar un módulo llamado myModule. Vamos a importar ese módulo. ¿Cuál sería la sintaxis correcta para importar ese módulo? ¿Qué palabra colocaríamos acá? Import. Entonces utilizamos la palabra import para traer, para importar el módulo que se llama myModule. ¿Listo? Vamos a ver, coloquemos aquí submit answer, nos dice que es correcto. ¿Qué pasa si yo coloco esa palabra import, la coloco con I mayúscula? Voy a colocar I mayúscula import. O toda la palabra la coloco en mayúscula. ¿Qué pasa si todo lo, bueno, dejemos I mayúscula import? ¿Listo? Import con I mayúscula. Vamos a darle submit answer y nos dice que no es correcto. ¿Por qué? Porque siempre que yo vaya a hacer la importación de un módulo, debo utilizar palabras en minúsculas. Si toda la palabra está en mayúscula, import, ¿cierto? Lo de submit answer me dice que no es correcto. O sea, puede que una sola letra o todas las letras estén en mayúsculas, si no están bien escritas, no va a ser correcta la importación del módulo. Entonces voy a colocarle aquí import, pero en minúscula, todo en minúscula. ¿Listo? Import, todo en minúscula. Vamos a darle enviar respuesta, nos dice que es correcto. Next. Aquí nos dice que si queremos referirnos a un módulo con un nombre diferente, podemos crear un alias. ¿Cuál es la sintaxis correcta para crear un alias para el módulo que tenemos aquí, el módulo que se llama myModule? ¿Qué ponemos aquí dentro de nuestra sintaxis para ponerle un alias a myModule? AS. Correcto, as, ¿cierto? Entonces estamos importando myModule como si fuera MX. As es como si fuera o en lugar de, ¿cierto? Importamos nuestro myModule como MX. Cada vez que vayamos a hacer referencia a myModule, ya podemos llamarlo simplemente digitando MX. Vamos a darle submit answer. Nos dice que es correcto y vamos con el siguiente ejercicio. Nos pregunta aquí por la sintaxis correcta para imprimir todas las variables y funciones mencionadas en myModule. Bueno, este resulta que no hablamos de esta función, ¿no? Vale, cuidado, voy a irme por acá. Y esta es la función dir. Vamos a ver si la tenemos por acá. Estoy en groups, modules. Vamos a ver si está por acá. Entonces, si yo tengo un módulo, en nuestro ejemplo, el módulo se llama platform. Si quiero ver cuáles son las funciones y las variables de ese módulo, pues puedo acudir a la función dir de Python para ver cuáles son esos módulos, ¿cierto? Vamos a darle aquí en try yourself y vamos a ver cuál es la ejecución. La ejecución de todas las variables y de todas las funciones, dir se almacena en X y luego imprimimos X, ¿listo? El imprimir X me muestra def null, units conf dir, todas estas son funciones y variables utilizadas en nuestro módulo. ¿Cómo lo podemos relacionar con los módulos que ya hemos creado? Voy a ir a Replit, vayamos a Replit, ¿sí? Entonces, resulta que en módulo, vamos con módulo 2. Importamos módulo 1. Es con módulo 1, ¿listo? Módulo 1, ¿qué tiene? Módulo 1 tiene mat importado, tiene creado la función pi, la función potencia, la función rom, ¿listo? De hecho, hay una variable que es oculta para nosotros, que es la variable name, raya al piso name, que es la que estamos utilizando para que se ejecute cuando llamamos directamente al módulo 1, ¿cierto? Es una variable oculta. Lo que voy a hacer es irme al main y vamos a ver, voy a decirle en esta ocasión, bueno, es que importamos módulo 2. No, voy a hacerlo mejor con módulo 2, ya que lo importamos directamente. Entonces, módulo 2, ¿qué tiene? Módulo 2 tiene la función log10, tiene la función logaritmo 10, la función sumaprod y función 4, ¿cierto? Esto tiene módulo 2, perdón. Módulo 2. Entonces, voy a irme aquí al main y como última ejecución, voy a decirle que me diga cuáles son las funciones de módulo 2, funciones y variables de módulo 2. Entonces, para esto voy a colocar la palabra dir y voy a colocar módulo 2. Voy a hacer el llamado a módulo 2, ¿cierto? Y voy a hacerlo por medio de un for para que me haga el listado, no de la manera en la que la teníamos aquí. Miren que aquí tenemos el listado de todos los módulos y variables de manera horizontal. Ahora lo quiero hacer de manera vertical, es decir, que se impriman uno a uno. Para esto voy a utilizar un ciclo for para que X vaya pasando de elemento por elemento, y se vaya imprimiendo cada una de estas funciones y variables. Entonces voy a colocar aquí un for X int. Para X que va a estar pasando en cada uno de los elementos del directorio de módulo, voy a imprimir X. Simplemente voy a imprimir X. Vamos a ver cuáles son las funciones que tiene módulo 2.
y voy a ejecutar, perdón, voy a ejecutar main.py que se encuentra en paquete. Vamos aquí, aclaramos, ejecutamos main que se encuentra en paquete y resulta que el ver cuáles son, recuerden que la última ejecución antes de hacer ese ciclo es el producto de 2 y 3. Print, el producto de 2 y 3 es tal. Después viene el ciclo y ese ciclo me muestra un conjunto de variables ocultas que no las he manejado, no las creé ni siquiera cuando tenía mi módulo 2, no las creé, son variables ocultas, y me muestra también unas funciones que estas sí las creé. Función 4, log10 es una función que estoy utilizando que viene de la librería mat. La función logaritmo 10, que esa la creé, la función sumaprod. Entonces, la función dir me va a almacenar o me va a mostrar todas las variables y las funciones del módulo que estemos ahí nosotros trabajando, ¿sí? En nuestro caso, módulo 2 tiene logaritmo 10, suma prod, función 4, y esas son las que se van a listar aquí, ¿no? Función 4, logaritmo 10, suma prod. También realizamos la importación de la función log10 de mat. Esa también se imprime, también entra en la impresión, ¿listo? Bien, eso es lo que va a pasar entonces con la función dir que tenemos acá. Por aquí. Entonces, ya para pasar al descanso, si quiero ver cuáles son todas las funciones y variables de mi módulo, de la importación de mi módulo, entonces voy a colocar aquí dir, abro paréntesis, my module, cierro paréntesis, ¿listo? Para ver pues todos esos valores. Aquí se imprimen todos los valores, ya no se van a imprimir como lo tenemos impreso acá por medio de un ciclo uno a uno, sino que se imprimen todos de chorro en una sola línea de impresión, ¿listo? Vamos a darle submit answer y nos dice que es correcto. Vayan pensando el siguiente ejercicio, dice, ¿cuál es la sintaxis correcta para importar solo la persona 1 del diccionario del módulo mi módulo? Queremos solo importar person 1 de ese my módulo. Entonces, vayan pensando qué podemos colocar aquí y nos vemos en unos 10 minutos. ¿Listo? 7:24, nuevamente retomamos la clase. Y vayan alistando sus preguntas, por favor, vayan alistando sus preguntas. Pueden aprovechar también para que, si no han activado sus micrófonos, si entran en modo audífonos, aprovechen y sálganse del Big Blue Button y vuelvan a entrar, pero esta vez activando sus micrófonos para que puedan hacer una participación más activa de la clase. ¿Listo? Nos vemos entonces en unos minutos. Muy bien, listo. Entonces, nos habíamos quedado en este ejercicio, ¿no? Nos habíamos quedado en este ejercicio. Dice, ¿cuál es la sintaxis adecuada para importar solamente person 1 del módulo que se llama myModule? ¿Listo? Entonces, por aquí resulta que ya hay una respuesta. Dice, from myModule import person 1. Vamos a colocar aquí entonces, para importar únicamente person 1 del módulo que se llama myModule, entonces voy a colocar aquí, from myModule import. Del módulo myModule, vamos a importar person 1. ¿Listo? Le damos Submit Answer y nos dice que todo está correcto, que todo está súper bien. Aquí ya en esta parte de ejercicios se ha terminado con el recorrido de ejercicios en Python. Sin embargo, hay otros links que nos hablan de otro tipo de ejercicios. Por ejemplo, las funciones lambda, las clases, la inrancia. ¿Listo? Y, bueno, un anglicismo, ¿no? Pero estas son las otras ejecuciones. Bueno, ya hicimos Python Functions. Sí, verdad que nos faltan los últimos dos ejercicios. Las funciones lambda, clases, esta última parte de ejercicios, tal vez no es muy estricto, pero en algún momento puede que sí nos encontremos con las funciones lambda o con las clases. De lo que vamos a hablar, la siguiente clase es de la programación orientada a objetos, que es la que nos va a permitir entender un poquito más esta parte de las clases en Python. ¿Cómo vamos a definir una clase en Python? ¿Qué es una clase? ¿Qué es un objeto? ¿Qué es la programación orientada a objetos? Y para eso pues vamos a utilizar Python. ¿Listo? Bueno, ya para terminar esta parte. Les recomiendo entonces que busquen ejercicios donde practicar, busquen páginas que les ofrezcan problemas y ustedes mismos traten de ingeniarse la solución. Las soluciones en programación generalmente no son estrictamente la misma. Puede que para alguna persona el algoritmo de programación o el código fuente que realiza para solucionar un ejercicio sea diferente al código fuente de otra persona. Vamos a tener diferencias en código fuente, ¿cierto? Pero lo importante es que el ejercicio se solucione. Podemos encontrar, si nosotros nos vamos aquí a nuestro Replit, podemos encontrar en nuestro Replit tenemos un ejercicio, bueno, algo que llamamos juego. Tenemos aquí un juego, ¿cierto? En nuestro código de programación, nosotros realizamos un código fuente para solucionar simplemente un problema que era pues, poner a jugar a alguien a que adivine el número. Esta fue la lógica que usamos, pero ¿puede haber otra lógica para realizar este mismo ejercicio? Sí, sí la puede haber.
Sí puede haber otra lógica que permite realizar este mismo ejercicio, este mismo juego, o juegos similares. No necesariamente tiene que realizarse con un ciclo while, no necesariamente va a utilizar este tipo de condicionales o va a utilizar mejor esta estructura, esta secuencia lógica. Puede que se utilice otra secuencia lógica, otras palabras reservadas y que realice exactamente lo mismo. Entonces, eso es lo que vamos a tener en programación. Las maravillas de la lógica y de los algoritmos son que pues todos podemos resolver muchos problemas de diferentes formas. Lo importante es que tengamos claros cuáles son las palabras reservadas, la sintaxis que utiliza la gramática y la sintaxis que utiliza Python y seguirlas practicando. ¿Listo? Los invito entonces a que busquen en páginas, ustedes mismos pueden buscar en Google. Miren que aprovechen que tenemos este motor de búsqueda tan potente, donde simplemente abriendo una página y colocando aquello que yo quiero buscar ya me permite, me da varias opciones. En esta parte es muy importante que nosotros estemos dispuestos a una búsqueda, siempre estemos dispuestos a una búsqueda. Tengamos ese pensamiento de investigadores, de tratar de buscar más cosas. Por ejemplo, si yo quiero buscar ejercicios en Python, algo que yo puedo colocar en mi página de Google es precisamente ejercicios en Python. Puedo buscar ejercicios resueltos en Python, ejercicios con funciones específicas, ejercicios con algunos tipos de datos específicos, en fin, puedo encontrar diferentes tipos de ejercicios. Los invito a que realicen esta búsqueda. Aprovechemos este fin de semana para que hagan esta búsqueda y por favor, si es posible, me traigan preguntas. Por ejemplo, una pregunta puede ser, profesor, resulta que estoy haciendo un ejercicio. Vamos a ver si nos encontramos con un ejercicio. Trabajos, retos, vámonos con este. Ajedrez o estrellas regulares. Entonces llegan y dicen, profesor, resulta que estuve mirando ejercicios en Python. Este ejercicio se realiza con otro tipo de importación. ¿Listo? Hay que importar un módulo que se llama Turtle para este ejercicio. Pero supongamos que ustedes dijeron, bueno, profesor, me encontré con este reto. Y resulta que en la sección en la que tengo que realizar el ciclo me está ejecutando esta parte, me está dando este resultado, pero yo necesito que me dé este otro resultado. Entonces ahí podemos ir a mirar cuando tenemos una pregunta específica en un ejercicio de programación, ¿cierto? Aquí quiero hacer especificidad a las preguntas, ¿no? Preguntas específicas. Eso le da más claridad a la persona que está estudiando y a la persona que va a responder la pregunta. Siempre que nosotros vamos a estudiar algo, tenemos que tener claridad de lo que estamos haciendo. Por lo menos arriesgarnos a hacer eso que vamos a hacer, ¿sí? Aquí en Python van a adquirir ustedes más destreza, más agilidad en la medida que vayan realizando más ejercicios. Les voy a comentar algo. Hay un módulo que se llama Turtle, el módulo Turtle. O sea, ustedes pueden importar Turtle. Importan Turtle y esto les va a permitir realizar dibujos. Les va a permitir utilizar una flecha que realiza movimientos dependiendo de si le digo que el lápiz se coloque abajo o el lápiz se coloque arriba, va a realizar este dibujo y se va a desplazar. Podemos realizar figuras geométricas con Turtle, podemos ponernos a jugar con Turtle, practicar ciclos con Turtle. Déjenme ver si tengo por aquí un archivo en Turtle. ¿Dónde lo tengo? Déjenme ver si lo busco por acá. Permítanme un segundo, a ver si tengo ese archivo. ¿Dónde? Regálenme un segundito. A ver. Profe, Sí. yo estaba pues tratando, o sea, intentando de realizar la actividad en 10 con respecto a Panda y digamos había que importar algunas librerías, ¿no? Había una que es Matplotlib, otra que es Cyborg, NumPy y Panda, ¿sí? Y pues estaba realizándolo, sino que pues ahí en ese archivo hay unos temas de unos datos de fechas. Entonces, en ese tema de fechas, ¿cómo se podría, digamos, plasmar en un sistema estadístico cuando sea un periodo o cuando se refiere, digamos, a días, si yo lo quiero representar en días o en años o en meses? ¿Sí? Sería, pues, bueno, realizar como la diferencia entre ese, digamos, un periodo desde hasta. De sacar, digamos, en esa fecha, en ese formato, sacar el formato de días o meses o años. ¿Cómo podría, digamos, emplearlos? Toca mirar cómo vienen los datos. No sé si puede ser más específico para mirar cómo vienen los datos. ¿Puedo mostrar el trabajo, el que yo? Sí, claro. Revisé y creo que ya puede presentar. Sí, señor. Sí. ¿Hola? Sí. Estoy mirando mi pantalla, ¿sí? Sí, señor. Listo, profe. Entonces aquí importé pues de la comunidad Matplotlib, es el para los gráficos, Matplotlib,
y Pandas, ¿sí? Bueno, son las librerías, los paquetes que hay para, digamos, demostrar esos datos, ¿sí? Demostrarlo ya sea gráficos. Y pues aquí lo que hice fue importé el CSV, que es de datos abiertos, con esta ruta, con este path. Entonces aquí, pues ya como el paquete de Panda, me trae después directamente con unos métodos que me permiten realizar la media, la mediana. Sí, ¿cuál es el valor que me dice que viene en tipo de dato fecha? Fechas, sí, dentro de las fechas está vigencia desde y vigencia hasta, ¿sí? Entonces hay una instrucción que es DataTime, que lo convierte en formato de días, le da un formato de días, mes y año. Entonces yo investigué y hice la resta, o sea, coloqué un parámetro de años con la vigencia hasta, que es la mayor, menos la fecha desde, y esto lo hice pues con un redondeo, ¿no? Para que me ajuste a los años. Pero ahí es donde estoy, ¿sí? Ese es, digamos, Ok, ¿ya intentó modificar el formato para que sea solo el año, para que aparezca únicamente el año? No. O sea, mire que ahí el formato que usted tiene está en día, mes y año, ¿cierto? Resulta que pueden haber varios formatos, Si usted puede tomar en el formato, si únicamente va a tomar el año, pues lo puede hacer. Dependiendo de todas las herramientas que tiene el módulo Datetime, lo puede hacer. Pues aprovechando, ya que le cacharrió a Pandas, algo que puede hacer y que lo invito a que haga para que solucione esta pregunta, es váyase a la ayuda de Pandas, del módulo Pandas de Python, váyase a la ayuda de Pandas y en la función, específicamente en la función toDateTime, revise cuáles son los diferentes formatos que se pueden utilizar con la función toDateTime. Si esos formatos, dentro de esos formatos hay un formato que solo le muestre el año, pues lo puede utilizar y simplemente no tiene que hacer esa operación, sino simplemente coloca el valor a ese año y hace la resta y ya. Le pasa el valor del año. Okay. Aquí entiendo la operación, pero resulta que para esta operación lo que yo le recomiendo es, si este valor lo entrega en días, tome toda la operación, toda la resta y divídala por ese número de días, si es lo que quiere hacer. Tiene todos los días, dividirlos en 365, pero le hace falta es envolver toda esa resta, envolverla en una operación, ¿sí? Porque lo que tiene usted es, hasta ahora lo que veo es, tiene vigencia desde hasta, bueno, aquí también toca darse cuenta del resultado, ¿no? Está diciendo que el formato que le está entregando vigencia es el formato día, mes y año. El formato que le está entregando vigencia es formato día, mes y año. Cuando usted hace esta diferencia, está haciendo la diferencia de una vez entre los días, mes y año, ¿cierto? Lo está pasando a días y lo está dividiendo por 365. Pero puede haber un recorrido más corto diciéndole que el formato son solamente los años. Quiero tomar solamente los años y se hace la diferencia solamente en años. Pues, y pues aunque es válido, es entendible esto, si quiere tomar los días, sí, pero si le da el formato únicamente de días, si le da todo el formato en días. Recuerde que para este formato día, mes y año, hay meses que no tienen la misma cantidad de días, hay años que no tienen la misma cantidad de días, por eso la división se hace en 365.25 como un valor aproximado. Si el formato usted lo utiliza una vez en año, automáticamente Python ya dentro de sus funciones ya tiene determinado, detectado cuándo es un año bisiesto, cuándo es un año no bisiesto, etcétera. ¿Listo? Pues, sí, señor. Y pues aquí está la parte gráfica de los valores X y Y. Y pues quisiera pues presentarlo y verificar el... Listo, por ahora hagamos una cosa, por ahora continuemos con la clase y dediquémosle un poquito de tiempo a esto, puede ser de manera particular, no en la clase directamente, sino puede ser de manera extra o en otra clase que ya los demás puedan entender a qué estamos haciendo referencia. Las demás personas puedan hacer referencia. Recuerde que también puede realizar preguntas en el foro de preguntas al profesor, ¿no? También puede mandar ahí sus preguntas. Si tiene preguntas específicas, las puede realizar ahí en el foro. Y pues la gente que esté interesada en ver las respuestas también puede acceder a esas respuestas. Ese programa Turtle es algo parecido al programa Logo. Oiga, sí, creo que en mi época lo habíamos llamado Logo. Sí, claro que sí. Es mejor agregar una columna y hacer la operación. También puede ser. También se puede hacer por ahí. Bien, permítanme, me hago presentador. Déjenme ver si aquí Replit nos deja hacer un Turtle. Ya de pronto, algo que pueden hacer en Replit es, si van a crear un archivo nuevo, a ver, ¿qué pasó acá? Listo. Aquí, si se va a crear un archivo nuevo, se le puede decir si quiero que ese archivo esté basado en el módulo Turtle o no, ¿cierto? No sé si aquí nos deje, voy a hacer algo, y es que voy a seleccionar todo esto, voy a borrarlo, vamos a ver si nos deja importar Turtle. Vamos a ver si se conecta. Y si no lo deja utilizar, vamos a ver si no lo deja utilizar. Bueno, está un poquito ocupada la CPU, está como lleno, está trabajando. Bueno, mientras tanto, aparece que ya, y ya se desocupó. Pregunta. Ok, ahora sí.
Sí, adelante. Profe, para saber si importé bien la librería que busco, solo lo sé cuando ejecute, si ejecute la función que quería aplicar. Sí, bueno, no necesariamente. Realmente cuando nosotros vamos a importar una librería, por ejemplo, digamos que la librería le cambie un nombre o le cambie una letra, ¿sí? Por ejemplo, la librería no existe, supongamos que la librería no existe. En los editores de código, cuando nosotros vayamos a escribir código en Python, los mismos editores de código nos van a decir, esta librería no existe, hay algún error, incluso el mismo editor de código nos puede sugerir el nombre de la librería. Puede que yo coloque, con mi editor de código, puedo escribir simplemente tool. Entonces el editor de código llega y me dice, bueno, tenemos disponibles dentro de las librerías, tenemos disponible la librería Turtle o Turtle Demo, ¿cierto? Yo puedo entonces seleccionar dentro de la ayuda que me da el editor de código, puedo seleccionar el nombre de ese módulo para evitar errores, ¿cierto? Evitar colocar un módulo que no existe. Y pues las ayudas realmente sí son muy útiles, incluso para programadores que ya llevan cierto tiempo dedicados a este mundo de la programación en Python. Las ayudas son siempre útiles. El mito de que un programador utiliza su lenguaje de programación o realiza su programación sin ayuda es un mito obsoleto. Realmente los programadores siempre van a necesitar ayuda. ¿Por qué? Porque resulta que los lenguajes de programación muchas veces tienen ya módulos con sus soluciones, tienen ya funciones con sus soluciones, soluciones que nosotros tal vez necesitamos en algún momento y hemos pensado en realizarlas, puede que ya estén implementadas directamente en el mismo lenguaje de programación. Pero como hay tantas funciones, tantos problemas y tantas soluciones, entonces puede que esto ya esté implementado, ¿sí? Por eso la ayuda nos puede indicar si ya hay un módulo similar que podamos utilizar, una función parecida que nos permita realizar nuestro código de manera más sencilla, ¿sí? Y esto lo vamos a ver cuando empecemos a trabajar con los editores de código, vamos a empezar a ver estas ayudas. Aquí ya hemos visto algo de la ayuda. Por ejemplo, cuando nosotros estamos digitando algo, cuando estamos digitando una palabra y resulta que el editor nos entrega las posibles palabras clave o keywords que podemos utilizar. Podemos utilizar varias palabras clave. Entonces aquí el mismo editor me da la ayuda de cuáles pueden ser esas. ¿Listo? Por ese lado. Y mientras va practicando cada vez más, se va acostumbrando a los módulos que son tradicionalmente utilizados. Que son módulos que vamos a ver a lo largo del curso, ¿no? Vamos a dedicarle aproximadamente, creo que 3 módulos, 3 unidades a cada módulo diferente. Mire que por acá tenemos, déjeme ver si... Miren acá. Miren que aquí tenemos, por acá. Estamos actualmente en la unidad 4, ¿no? Actualmente estamos en la unidad 4. Se viene la unidad 5, fundamentos de bases de datos. Vamos a hablar de bases de datos. La unidad 6, fundamentos de estadística. Aquí vamos a retomar un poquito Excel. De vez en cuando tomaremos Python. Pero después se nos viene la unidad 7, introducción al análisis de datos. Aquí vamos a empezar a entender cómo son los datos, a entender qué tipos de datos vamos a estar manejando para posteriormente manejarlos en la unidad 8. En la unidad 8 hay un módulo de Python que se llama NumPy. Vamos a dedicarle una unidad al manejo de ese módulo. Resulta que la unidad 9 también utiliza un módulo. La unidad 9 se dedica al estudio de un módulo en Python que se llama Matplotlib y la unidad 10 se dedica al estudio de otro módulo en Python que se llama Pandas. Tenemos la unidad 8, 9 y 10 son módulos específicos en Python que me permiten realizar muchas tareas, muchas soluciones, encontrar muchas soluciones. La unidad 11, dedicada al aprendizaje automático, entonces vamos a empezar a utilizar estos módulos NumPy, Matplotlib y Pandas. Vamos a utilizarlos en algoritmos de aprendizaje automático. Vamos a tener que ingresar a páginas que ya tienen montados estos algoritmos y a aprender a utilizar esos diferentes algoritmos. Son algoritmos que ya están implementados. Simplemente hay que llamarlos. Pero para esto, para llamarlos, debemos entender qué es lo que hace cada uno de esos algoritmos, qué resultado me van a entregar y por qué hacen referencia al aprendizaje automático. Y ya en el último módulo, pues se habla del procesamiento del lenguaje natural, ¿sí? Entonces, básicamente, el curso en general es Python. Python a la lata, ¿sí? De pronto se nos salen que unos dos módulos, se nos sale del tema, pero básicamente todo es programación en Python. Cuando hablemos de fundamentos de bases de datos, hablaremos de otro lenguaje. Tomaremos en cuenta otro tipo de lenguaje que habla del lenguaje con el que se hace referencia, se hacen solicitudes a las bases de datos. O se hace también creación de bases de datos. ¿Listo? Algo que se llama CRUD en bases de datos. Crear, leer, actualizar, borrar bases de datos. Entonces vamos a hablar de eso en los fundamentos de bases de datos. Y en los fundamentos de estadística vamos a ver cuáles son las ecuaciones matemáticas, básicamente estadísticas, que vamos a utilizar para obtener esos algoritmos de aprendizaje automático. Resulta que esta unidad 6, fundamentos de estadística, nos va a permitir entender desde el punto de vista estadístico, tal vez vamos a tomar algo de la estadística inferencial, dentro de la gran división de la estadística descriptiva, estadística inferencial, vamos a hablar específicamente de la estadística descriptiva.
pero puede que nos dediquemos en algún momento a hablar de la estadística inferencial, o puede que tomemos algunas partes de la estadística inferencial, tal vez no todo, pero por ejemplo, sí, cuando hablamos de una distribución de probabilidad y queremos saber si un experimento está dentro de cierto rango de verosimilitud en un experimento, o sea, podemos decir que ejecutamos el experimento y nuestra hipótesis es que este experimento va a tener el resultado A. Lo sometemos a prueba del experimento y el experimento nos va a arrojar que sí, que la hipótesis es verdadera, o que no, que la hipótesis es falsa, dependiendo de la distribución de probabilidad en la que se haya obtenido la respuesta del experimento. Esto lo vamos a ver a lo largo de esta unidad de estadística, de esta parte de fundamentos de estadística. Puede que utilicemos algo de Python, pero sí vamos a utilizar muchas herramientas de Excel. Vamos a hablar de Excel. Es un contenido un poco teórico, esta parte de fundamentos de estadística, pero nos va a servir para tener como suelo firme en el momento en el que vayamos a hablar específicamente de aprendizaje automático. ¿Listo? Que es la aplicación de la inteligencia artificial. Vamos a hablar de esos fundamentos de estadística que van a ser base para la inteligencia artificial, en este caso Machine Learning, que es aprendizaje automático. ¿Listo? Venga, ¿y por qué fue que les dije esto? Entonces tenemos aquí, sí, porque me han preguntado algo. ¿Dónde es que estoy? Por acá. Hay que instalar un paquete. Bueno, es más que instalar un paquete, es instalar un gestor. Algo que vamos a llamar un gestor de bases de datos. ¿Listo? Y hablaremos de eso. Por ahora, ¿qué era lo que estaba mirando? Sí, las unidades. Por ahora, lo que sí les recomiendo es a todos que ya realicen sus cuestionarios. Todavía nos hace falta terminar una parte del tema de Python. De hecho, en Python, desde el punto de vista general, de todo lo que podemos aprender en Python, todavía hace falta aprender muchísimas cosas. Les mostraba las funciones lambda, las clases, los objetos, ¿cierto? Pero eso dentro de lo que nosotros tenemos aquí a disponibilidad. Hay muchísimas otras cosas que aprender en Python, como por ejemplo funciones de tipo mapeo. Hablamos del map, de la función map en algún momento, pero de pronto no le dimos aplicabilidad a la función map, funciones filter, funciones de orden mayor. Vamos a encontrar Python incluso trabajándolo desde un entorno un poco más acercado a la línea de comandos. O sea, hay muchísimas cosas que se pueden hacer con Python. Python es muy amplio, muy amplio. Pero por ahora, desde el punto de vista de lo que necesitamos para nuestro curso, ya hemos realizado la programación básica en Python. Ahorita la responsabilidad nuestra es empezar a practicar más en ejercicios. La práctica. Mi invitación es a que ustedes, si pueden, busquen ejercicios en Python, ejercicios de soluciones simples, no necesariamente como el que nosotros encontramos aquí, que tiene que utilizarse el módulo Python, o el módulo Turtle, o tiene que implementarse módulos de visualización gráfica, ni nada de eso, no hay necesidad. Pueden ustedes pensar en buscar ejercicios, vamos atrás, buscar ejercicios de programación sencilla, que les dé más fortaleza en cuanto al manejo de Python. Vamos a ver qué nos encontramos aquí. Vamos a ver si hay algunos ejercicios que se puedan hacer. Los invito a que busquen. Mira, aquí tenemos ejercicios parte 1. Entonces, los invito a que revisen qué ejercicios nos presentan las diferentes alternativas, qué ejercicios vamos a encontrar en Python. ¿Listo? Busquen ejercicios, traten de realizarlos. Es importante que ustedes mismos intenten realizarlos. Eso les da como más habilidad al momento de ver cómo realizó el ejercicio otra persona, pues simplemente les da otra estructura de pensamiento lógica y fortalece aún más la ejecución, ¿vale? Por ahora, mi recomendación sí es que ya actualmente tengan todos los cuestionarios realizados, por lo menos hasta el cuestionario de la unidad 4. Vamos a hacer un recorrido por las unidades, por cada uno de los cuestionarios. Tal vez ya la gran cantidad de personas que están en esta llamada y que vean este video, tal vez ya realizaron los cuestionarios, por ejemplo, el cuestionario de la unidad 1, tal vez ya todos lo han realizado, ¿cierto? Sin embargo, de manera atrevida, y aprovechando que tenemos tiempo, voy a meterme a la revisión de ese cuestionario. Vamos a hacer una revisión de ese cuestionario. 184 intentos. Significa que ya mucha gente ha realizado un intento, perdón, ha realizado un intento y tal vez no quedó satisfecho con ese resultado y volvió a hacer otro intento. Está bien, adelante, hágalo. Si puede obtener el 5, hágalo. Es una buena práctica el que realice usted su cuestionario y si le dio una respuesta incorrecta, simplemente tenga en cuenta o anote la respuesta correcta y después intente otra vez resolverlo. Aquí estamos hablando, en el cuestionario 1, resulta que en el cuestionario 1 estamos haciendo alusión a la unidad 1. Recuerden que la unidad 1 trató de Excel, ¿no? La unidad 1 habló de Excel. Entonces, dentro de Excel nos podemos encontrar este tipo de preguntas. Miren, en estos diagramas
muestran cómo es la composición de un todo a partir de una serie de categorías existentes. Resultados exitosos y fallidos de un experimento. O sea, mostrar todo, la composición de un todo, es ver todos los datos en un solo gráfico. Poder ver todos los datos en un solo gráfico, poder compararlos, porque los datos pueden estar fraccionados, seccionados, ¿no? Y el poder verlos en un todo, pues eso lo puedo hacer con los diagramas circulares. Aparecen todos los datos y simplemente se puede hacer la segmentación de todos esos datos. Y de manera gráfica puedo ver cómo es la composición de un todo. Por ejemplo, si tenemos que, vamos a ver si no colocamos la respuesta, miren. Para este, lástima que ahí alcancé ya mirar. ¿Para qué función matemática es importante presionar Control Shift Enter? Recuerden que estamos hablando de Excel. Con Excel utilizamos combinaciones de teclas, ¿cierto? A esto le llamamos hotkeys o combinaciones de teclas o teclas de acceso rápido. Entonces, para funciones que van a realizar, se van a ejecutar con varias celdas. Si yo voy a ejecutar el resultado en varias celdas, entonces en esas varias celdas es útil ejecutarlas con Control Shift Enter. ¿Cuáles serán las funciones que me permiten ejecutar varias celdas? Sumar sí va a darme el resultado en una sola celda. Contar me va a dar el resultado en una sola celda. Promedio me da el resultado en una sola celda. mmul, que es la multiplicación entre matrices, me va a dar el resultado en varias celdas. Entonces aquí va a ser útil la combinación de esas teclas. A ver, esta función se basa en evaluar el cumplimiento de alguna condición entre varias condiciones. ¿Se acuerdan que cuando teníamos la operación o lógica o la disyunción lógica, la disyunción lógica iba a darnos un resultado verdadero siempre y cuando una de las dos condiciones fuera verdadera? Y aquí lo que dice es evaluar el cumplimiento de alguna condición entre varias condiciones. Se evalúa el cumplimiento de una sola de esas condiciones, cualquiera. Se evalúa el cumplimiento de una condición, desde que una condición se cumpla, es decir, sea verdadera, pues el resultado de la operación va a ser verdadero. Esto ocurre con la operación disyunción lógica, la O lógica, ¿cierto? En Excel va a ser simplemente el operador O. Aquí, funciones de texto en Excel podemos utilizar funciones para texto y funciones para número. Resulta que dentro de las funciones de texto utilizamos una función espacios, una función derecha, creo que hablamos de la función derecha, creo que sí, una función largo. Estas son funciones que se aplican en cadenas de caracteres o en texto, pero funciones que se aplican en números es esta, la función entero. Esta se aplica en números, esta no se aplica en texto, no se aplica en cadenas de caracteres, ¿listo? A ver, con esta operación aritmética requiere sumar reiteradamente un número de acuerdo con la cantidad de veces indicado por otro, ¿cierto? Sumar reiteradamente es sumar suma tras suma tras suma tras suma, sumar reiteradamente, ¿cierto? Cuando tenemos una suma reiterada, una suma de la suma de la suma de la suma, sumar tantas veces un número, esa es la multiplicación, ¿sí? 3 por 5 es sumar 5 veces 3, sumar reiteradamente un número. Bueno, eso dentro del cuestionario. Espero, no sé si tengan las mismas preguntas, si todos tengamos las mismas preguntas, creo que sí, pero espero que ya hayan superado esta primera etapa. El cuestionario 2 también es de Excel. El cuestionario 2 también es de Excel. Vamos a ver. No sé si alguien se atreve a compartir el cuestionario 2 o sigo por aquí. Vamos a mirar el chat. Para la visualización de tableros de control también se usa Python. Bueno, Python es un lenguaje de propósito general. Se puede usar para la visualización de tableros de control, se puede usar para escribir código de programación que haga la interfaz gráfica al usuario. Python se puede utilizar para todo eso. Sin embargo, también hay programas que facilitan mucho la construcción de interfaces gráficas. Pero sí, Python prácticamente se puede hacer en todo, ¿no? Debemos tener en cuenta es que Python es un lenguaje de propósito general, pero también tenemos lenguajes de propósito específico. Lenguajes que pueden hacer una interfaz gráfica más sencilla. Se puede realizar una interfaz gráfica de usuario más sencilla que en Python, pero Python, sí, en Python lo puedo hacer, es correcto. Eso lo puedo hacer. Inclusive he visto que se ha utilizado con paquetes Nmap para Telnet, configuración de router en Cisco también. Es decir, en Python hacemos los tableros de control o se usa más que todo para las consultas en las bases de datos. También. Resulta que hay un módulo, hay una arquitectura de programación que se llama el modelo control vista. El modelo control vista se puede implementar en Python, se puede implementar en Java, en lenguajes de programación orientados a objetos. Y precisamente, sí, se puede hacer esto que usted dice aquí. Supongo que cuando dice tableros de control hace referencia a la interfaz gráfica del usuario. Entonces se puede utilizar para la interfaz del usuario y se puede utilizar para el manejo de las consultas. Bueno, ¿cómo sería esto? Para las views, para las vistas más bien, para la vista de las consultas. Para el manejo de las consultas se utiliza el gestor de bases de datos. Entonces lo que va a hacer Python es comunicarse con el gestor de bases de datos. Nos podemos comunicar con el gestor de bases de datos para solicitarle algo que vamos a llamar las queries, para hacerle solicitudes. Quiero ver los datos de los usuarios que se han conectado los últimos 5 días. Entonces eso lo puedo hacer dándole cierta flexibilidad al usuario con su interfaz gráfica. ¿Sí? Eso se puede hacer. Vamos a ver.
Listo. Entonces, pónganle cuidado. Bien. Voy a atreverme aquí a irme al cuestionario de la unidad 2. ¿Listo? De manera atraída. Voy a irme al cuestionario de la unidad 2. Vamos a hacer una revisión. Bueno, si hacemos revisión o hacemos ejecución, hagamos revisión, que caramba, ya lo hice. Ya hice revisión. Póngale cuidado. Dice, este cuestionario también es de Excel, ¿no? También corresponde a respuestas en Excel. Dice, puede ocultar temporalmente algunos de los datos de una tabla para poder concentrarse en aquellos que desea ver. Si yo quiero ocultar algunos datos de la tabla, solo quiero ver otros datos para concentrarme en ellos, pues lo que puedo hacer es filtrar la tabla, ¿no? Cuando yo realizo ocultar celdas, cuando yo oculto celdas, tengo que volver a desagregarlas para volver a verlas. Tengo que ponerlas nuevamente en vista, ¿sí? Pero el ocultar celdas me genera un movimiento un poco más largo en cuanto a manipulación del conjunto de datos se refiere. Consolidar, bueno, consolidar me permite ver resultados a manera de agrupaciones, ¿no? Y subtotales me permite ejecutar algunas funciones diferentes. O sea, la respuesta aquí sería filtros. Y por ejemplo, se desea para la siguiente pregunta, convertir las filas en columnas y las columnas en filas. ¿Cómo se llama a ese proceso? ¿Cómo se le llama a ese proceso dentro de los conceptos de la matemática en general y aplicados en Excel? ¿Cómo se le llama el convertir en filas en columnas y columnas en filas? A esto se le llama transponer los datos, hacer una transposición de los datos, ¿sí? Vamos a ver con este ejercicio, vamos a ver si alguien me responde rápido. Dice, es una herramienta avanzada para calcular, resumir y analizar datos que le permite ver comparaciones, patrones y tendencia en ellos. O sea, yo tengo mi conjunto de datos, tengo todo un gran conjunto de datos y quiero ver los datos de manera resumida. Quiero que se me entreguen unos datos, puede ser que estos datos vengan en otra tabla, pero de manera resumida, que me muestre algunos cálculos, puede ser que me muestre algunos promedios o sumas o conteos, bueno, qué sé yo. ¿Cómo puedo ver esos datos de manera resumida? ¿Qué herramienta puedo utilizar en Excel? ¿Quién se acuerda? Tabla dinámica. Entonces nos vamos por aquí y efectivamente podemos utilizar una tabla dinámica. Una tabla dinámica nos va a permitir ver todos los datos de manera resumida y para poder realizar un análisis, pues necesitamos ver esos datos de manera resumida, saber cuál es el resultado de una suma, de un promedio entre los diferentes datos, tablas dinámicas. Vamos aquí con esta pregunta, vamos a ver. El proceso para convertir fechas almacenadas como texto en fechas teniendo como base un formato, el formato día, mes y año. Resulta que este tipo de formato yo lo puedo dar de acuerdo al sistema de programación que esté utilizando. En Excel, la programación es un poco más sencilla, un poco más explícita para el usuario, pero también puedo decir cuál es el formato que quiero utilizar para visualizar una fecha. Entonces, en Excel yo puedo decir que el formato que quiero utilizar es el formato día, mes y año, o el formato que quiero utilizar es el formato de la hora. ¿Sí? Eso lo puedo hacer en Excel. Ahora, si yo tengo una fecha almacenada como texto, el proceso para convertir fecha, tengo una fecha almacenada como texto y la quiero convertir a un formato de fecha en día, mes y año, pues simplemente acudo a uno de los procedimientos de Excel. Aquí, este procedimiento o esta función, la función extraer, es una función que aparecía ahí dentro del módulo, ¿no? En el módulo estaba el ejemplo de cómo utilizar la función extraer cuando se tiene un conjunto de fechas, cuando se tiene un conjunto de valores de tipo fecha, y de ahí quiero tomar pues simplemente los valores tipo fecha. Entonces, la función extraer va a servir para eso. Vamos a ver con esta última pregunta. Lo hago así para que no se vea el resultado. Vamos a ver quién responde más rápidamente. Para dividir un texto en columnas, el procedimiento es, ¿cómo puedo dividir un texto en columnas? Acuérdense que tengo un texto en una sola columna, tengo un texto, todos estos valores pueden venir separados por coma, por punto y coma, por slash, por espacio, pero quiero pasar todos esos valores en diferentes columnas. ¿Recuerdan cómo podemos pasar de una columna, los datos que se encuentran en una columna, a diferentes columnas? ¿Recuerdan cómo podemos hacerlo? Ir a la fecha, a la etiqueta de datos y seleccionar texto en columnas. Entonces, ir a la pestaña de datos y seleccionar el icono de texto en columnas, para la cual se debe tener en cuenta si existen puntos y comas. Dependiendo del separador, bueno, toma ese separador, es correcto. Entonces, vamos a datos y seleccionamos texto en columnas, ¿vale? Listo, y ahí está la finalización de esa revisión. Vámonos por acá, unidad 2. Vamos a ver cómo les fue en la unidad 3. En el manejo de repositorios. Vamos a ver qué tal estuvo la unidad 3, el manejo de repositorios. Para esto ya no voy a hacer revisión. Vamos a hacer, venga, si esto me vista previa al cuestionario. Entremos a una vista previa. ¿Listo? Entremos a una vista previa. Bueno, pónganle cuidado. Recuerden que no se trata solo de responder rápido, se trata de responder bien. ¿Listo? Con la cuestión de repositorios, nosotros hablamos del repositorio
desde el punto de vista local. Apenas hablamos de los repositorios desde el punto de vista local. Manejamos algunas veces los repositorios remotos, pero fue un manejo un poco gráfico. No utilizamos comandos para el manejo de repositorios remotos. Lo hicimos de manera local. Pero vimos sí algunos comandos que nos iban a permitir conectarnos a nuestro repositorio remoto desde el repositorio local, ¿cierto? Y podíamos actualizar información. Podíamos actualizar información de enviar de nuestro repositorio local al repositorio remoto o viceversa, del repositorio remoto, traer información o actualizar información en nuestro repositorio local, ¿cierto? Podemos incluso traer todo lo que tiene el repositorio. Si nosotros no tenemos nada del repositorio remoto, podemos traerlo todo. Son comandos diferentes. El actualizar un repositorio, si yo ya he estado trabajando en mi repositorio local, ya he traído los datos de remoto y he estado trabajando en mi repositorio local y quiero actualizar los datos del remoto, el comando es diferente a si yo no he trabajado nada en mi repositorio remoto, no he trabajado nada y por primera vez quiero traer información del repositorio remoto a mi entorno local. Son diferentes los comandos, ¿no? Aquí nos pregunta por el comando pull. Pull. ¿Qué traduce pull en inglés? Vamos aquí, abran ustedes una misma ventana de traducción. Escriban pull para ver qué traduce. Pull traduce algo así como jalar, tirón, atracción, arrastre, jalar, empujar, tirar, pull, ¿sí? Esa sería la traducción de pull. Bien. Teniendo en cuenta este tipo de palabras reservadas en inglés, o bueno, palabras que se dan en inglés, y lo que explican, ¿qué podríamos decir que hace el comando git pull? ¿Sí? Git pull de jalar, de tirar, de traer, Trae. como que hagan de cuenta que están tirando algo con una soga, están jalando una caja con una soga, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir que hace el comando pull? Por ahora tenemos la opción, descarga la última rama de un repositorio, copia un repositorio, trae la versión del repositorio a un contexto local, lleva la versión local al repositorio. Profe, ese git pull tiene como parecida a la función de git clone, ¿no? De traer. De traer, es correcto. De traer. Lo que pasa es que la diferencia aquí es que pull actualiza, ¿sí? Pull actualiza dentro de lo último que hemos hecho, ¿sí? Pull realiza la actualización. Clone nos va a servir para traerlo todo. Si no lo hemos trabajado, clone nos permite traerlo todo. No hemos empezado a trabajar en nuestro repositorio y ya podemos clonarlo. Y si lo clonamos automáticamente, la clonación nos trae de una vez un archivo que se llama git, que es como si nosotros hubiéramos dado el git init, ¿sí? La diferencia con pull es que pull ya debimos haber dado un git init, ya debimos haber inicializado nuestro repositorio, ¿sí? Pero con git clone no había necesidad de haber iniciado el repositorio, simplemente ejecuto git clone y traigo todo lo del repositorio, ¿listo? Bien, entonces aquí, ¿cuál opción? A, B, C, D, ¿cuál me dicen ustedes? Quitamos esto. Opción A, opción B, C. Opción C, opción D, por aquí tenemos opción C. Bueno, para los tímidos, miremos el chat, vamos a ver. Datos texto, datos texto en columna C, trae la versión del repositorio a un contexto local. Trae la versión del repositorio a un contexto local. Entonces, dejamos ahí marcada. No importa si yo coloco una respuesta equivocada, no importa si yo coloco la opción B, no importa si yo coloco la opción D y luego le doy enviar, luego yo me voy por acá y le doy terminar intento, no pasa nada. Simplemente volvemos a intentarlo, ¿de acuerdo? Miren que aquí yo ya tengo esta respuesta, es equivocada. Voy a colocar aquí, copia un repositorio, ¿cierto? Y las otras dos respuestas, pues las otras 4 respuestas, pues no las doy, simplemente le doy terminar intento. Y digamos, le enviar todo y terminar. Miren, no respondí nada, simplemente le di enviar todo y terminar. No tema equivocarse, no tema embarrarla, ¿cierto? Embarrarla. Lo único que puede temer es no responder nada. Entonces, miren que aquí yo ya le di enviar y pues eso no me hace ni más grande ni más pequeño. Lo único es que me permite entender o saber cuál respuesta es correcta y cuál no. ¿Listo? Entonces, simplemente atrévanse a realizar esos cuestionarios, atrévanse a revisarlos. Volvamos a la vista previa de nuestro cuestionario, volvamos a crear un cuestionario. Aquí la última que me dejó, bueno, a mí, la última nota que me dejó fue la del 0. Voy a volver a realizarlo porque no quiero que quede ese 0. Mi objetivo es por lo menos sacarme un 3, ¿no? Pasar. Nuevamente inicio cuestionario. Vamos a iniciar nuevamente cuestionario. Aquí me dice que vista previa. Bueno, voy a darle nuevamente a mi cuestionario. Habíamos visto esta pregunta, git pull, y yo le coloqué copia a un repositorio. Me dijo que no, que era errado. No hace una copia al repositorio. Tampoco lleva la versión local al repositorio. El llevar implica que debo empujar, llevar o hacer un push, ¿cierto? El traer significa que debo jalar, traer hacia mí, ¿cierto? Veíamos una traducción, no sé si la quité, una traducción que era tirar o atraer, atracción, ¿cierto? Entonces, traer hace referencia a hacer un pull, trae la versión del repositorio a un contexto local. Descargar la última rama del repositorio. Tal vez no hemos hablado tanto de ramas,
espero de pronto, no sé si la próxima semana o cuando hablemos de datos mejor, cuando hablemos de datos, empecemos a trabajar con los repositorios, suponiendo un entorno profesional de trabajo, suponiendo que estamos en nuestra empresa, podemos armar equipos, yo puedo hacer las veces de su coordinador de proyecto, podemos dividirnos en equipos para que alguno de ustedes sea el coordinador del proyecto y se encargue de hacer la división de ramas del repositorio y cada uno de nosotros trabajar en una rama específica, hacer la modificación y después unir toda la información en la rama main o la rama master, ¿cierto? Por ahora, bueno, trae la versión al repositorio a un contexto local. Vamos con la pregunta 2, que en este caso viene a ser la pregunta 1 porque hice una nueva revisión. Vamos con la siguiente pregunta. El comando git add, que nos permite hacer git add espacio punto. Acuérdense que nos hace git add espacio punto. Algo que acabo de recordar es que estos cuestionarios los realiza una persona que, bueno, es diferente a la persona puede que sea diferente a la persona que ha realizado el material de estudio y definitivamente sí es diferente a la persona que les está hablando, ¿no? La persona que les está dando la clase. Entonces puede ocurrir que hayan preguntas confusas, que no haya claridad en alguna pregunta, que salga una respuesta múltiple cuando la selección es única. Pueden ocurrir diferentes situaciones, ¿no? ¿Qué pasa? No se angustie, responda y si no le dio la respuesta, pues vuelva otra vez a realizarla. No tema equivocarse, lo que les decía hace un momento. No tema equivocarse. Entonces tenemos con el comando git add. Se adicionan todos los archivos al índice, se adicionan los archivos del directorio actual al índice, se adicionan todos los archivos al repositorio o se agrega una rama al repositorio. ¿Listo? Bien, ¿qué me dicen ustedes? ¿Qué pasa con las opciones A y B? ¿Qué me cuentan? ¿Qué me pueden decir? Si están ahí, yo me desconecté. Si están ahí. Sí, profe. Yo creo que es la B. Bien, pero ¿qué me pueden decir antes de darle una respuesta? ¿Qué me pueden decir de esta pregunta? Mire, la pregunta habla de git add espacio punto, ¿cierto? Git add espacio punto. Tenemos la opción A, se adicionan todos los archivos al índice. La opción B, se adicionan los archivos del directorio actual al índice. Se adicionan todos los archivos al repositorio y se agrega una rama al repositorio. Evaluemos no la respuesta, sino la forma en la que están dadas las respuestas. Sí, bueno, yo apunto a la B porque es específico diciendo de dónde son los archivos que voy a adicionar, del directorio. En ninguna otra parte dice de dónde salen los archivos que voy a agregar. Del directorio actual. ¿Y qué pasa con add punto? ¿Qué pasa con el add punto? Pues, ¿se acuerdan que add punto qué es lo que hace? Adicionar todos los archivos Adicionar todos los archivos, va a adicionar todos los archivos, claro. Add punto va a adicionarlo todo, ¿no? Si yo quiero hacerlo archivo por archivo, pues entonces tengo que decir add archivo, add archivo. Y si resulta que hay un directorio, pues vaya a tener que decirle que voy a adicionar un directorio, ¿cierto? Voy a tener que hacerlo elemento por elemento, por así decirlo. Mientras que con el punto se hacen todos de una vez. Vamos a darle entonces la opción que A o B. ¿Qué me dicen? A. ¿Perdón? A, con lo que acabas de decir, que explicas que todos, entonces sería la A. A, ¿y alguien dice B? La B, profe. Alguien dice la B. Listo. Y aquí era donde quería hacer alusión a esta parte. Miren que precisamente las personas que editaron estas preguntas no nos dieron claridad, ¿cierto? Pero ¿qué podemos decir? Que con add precisamente se van a adicionar todos los archivos, ¿cierto? Vamos a ver a qué hace referencia la pregunta. Si hace referencia a los archivos en los que estamos apuntando o a los archivos del directorio actual, ¿a qué hace referencia? Puedo seleccionar cualquiera de las dos. Díganme cuál selecciono. Una de las dos es equivocada, ¿listo? Una de las dos es equivocada. ¿Cuál selecciono? Profe, pero depende de la rama, si yo estoy principalmente en la rama main o en la master, ¿no? Entonces debo indicar primero, ubicarme en la rama para luego localizarla a ese índice, ¿sí? A ese repositorio. Bueno, ¿cuál de las dos opciones seleccionamos? Dejamos la B, listo, dejamos la B y vamos a la revisión. Voy a irme a la revisión, voy a determinar intento. Miren que aquí tengo tres preguntas sin responder, y 2 preguntas respondidas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Pasa algo? No pasa nada, simplemente voy a darle enviar, voy a mirar qué es lo que pasa con mis respuestas. ¿Dónde está? Ah, era este. Entonces, con el comando git add, dice, se adicionan todos los archivos del directorio actual al índice. ¿Qué hubiera pasado si yo le doy el A? Vamos a darle aquí, voy a volver al cuestionario, voy a darle vista previa al cuestionario, nuevamente voy a ingresar, ¿cierto? Y me voy a esa pregunta. En esta ocasión la pregunta salió como la opción 3 o la pregunta 3. Pero esta vez voy a decirle que se adicionan todos los archivos. Ya no se adicionan los archivos del directorio actual, sino que se adicionan todos los archivos. Y voy a dejar esa como única opción de respuesta. Voy a darle terminar intento. Y miren que solo hay una respuesta. Dentro de las 5 opciones que tengo, solo tengo una respuesta. La respuesta guardada es la opción 3, la que acabo de responder. Vamos a darle enviar todo y terminar. Si esa es correcta, pues debería sumarse ese punto, ¿cierto? Pero pues no se sumó el punto, o sea que no es correcta. Esa opción que le di no es correcta. ¿Dónde está? Acá. ¿Se acuerdan que habíamos marcado antes esta opción? Se adicionan los archivos del directorio actual al índice. Antes habíamos seleccionado esta, ahorita seleccionamos esta. Se adicionan todos los archivos al índice.
No importa, no teme a equivocarse, simplemente marque el que sea. Y si no es esa, pues simplemente marque otra. Aquí entonces resulta que, yo me equivoqué, adicioné todos los archivos al índice. No, no es eso. Tengo que adicionar los archivos del directorio actual. De acuerdo a la estructura de pensamiento de la persona que formó este quiz o este parcial o esta evaluación, tengo que colocar la opción A, la opción de se adicionan los archivos del directorio actual. Pues simplemente lo coloco y estuvo, ¿vale? Bien, tenemos git pull, git merge. Vamos con esta pregunta, git merge. Entonces, vamos a ver qué hace git merge. Une dos repositorios en uno, actualiza el contenido del repositorio, actualiza un repositorio con el contenido de otro, actualiza una rama con el contenido de otra. Nosotros, como les había comentado, nosotros no tuvimos la oportunidad de dividir varias ramas, ¿no? No tuvimos la oportunidad de mirar cuál era el trabajo con varias ramas. Si teníamos varios colaboradores, que cada colaborador se encargara de una rama y que después hiciéramos la fusión de esa rama. No tuvimos esa oportunidad, ¿cierto? Pero sí podemos hacer algo, y es que yo puedo decir que voy a realizar nuevamente mi cuestionario. Vamos a darle terminar revisión y voy a realizar otra vez mi cuestionario. Me voy a vista previa, voy a ejecutar otra vez el cuestionario y me voy con esa pregunta del merge. ¿Qué hará merge? ¿Será que hace la A? Une dos repositorios en uno. Pues yo puedo seleccionar la A y darle enviar. ¿Y qué me va a entregar eso? Me va a decir que está correcto, que está incorrecta la respuesta. Después, ¿qué puedo hacer? Bueno, vuelvo a ingresar, no pasa nada, y selecciono la otra opción hasta saber cuál es la que me hace. ¿Listo? ¿Qué hace realmente la función merge en el Git? ¿Qué es lo que va a hacer realmente? Va a hacer una fusión de ramas. Va a fusionar la rama en la cual, a la rama a la cual vamos a realizar esa fusión, ¿cierto? Eso hace un merge, ¿listo? Pero si yo no lo sé, voy a empezar con une dos repositorios en uno. Bueno, hagamos eso. Respondamos que une dos repositorios en uno, le damos terminar intento, le doy a enviar, voy a darle respuesta guardada. Fue la única respuesta que di, enviar todo y terminar. Y resulta que me dice que no es esa, no es unir dos repositorios en uno. Voy a seleccionar la otra, descarto ya esta, descarto esta opción y me voy con la siguiente. Vámonos con la siguiente. ¿Qué carambas? Para eso tenemos muchas opciones de respuesta en el cuestionario. Mire que la cantidad de intentos es ilimitada. Usted puede entrar, responder el cuestionario muchas veces. Vamos a darle vista previa otra vez. Vamos con el merge, ¿cierto? Merge, ¿dónde está? Acá. Estamos con merge. Entonces ya sabemos que esta opción no es une dos repositorios en uno. Voy a probar otra opción, actualiza un repositorio con el otro, o actualiza el contenido del repositorio, o voy con este, actualiza una rama con el contenido de otra. Vamos a ver qué es lo que pasa. Si yo ejecuto esto, vamos aquí, terminar intento, enviar todo y terminar, y resulta que esta sí me dio un punto. Fue la única respuesta que di a esa pregunta. ¿Dónde está? Entonces, la única opción que le di fue ese, actualizar una rama con el contenido de otra. Merge lo que hace es eso, fusionar ramas, ¿sí? Hace una fusión de ramas. Entonces, bueno, ya sé qué es esa. Ya tengo tres respuestas. Tengo la de pull, ¿dónde está? Tengo la de add y tengo la de pull, ¿dónde está? Merge. ¿Dónde está pull? Acá. Tengo la de pull, tengo la del merge y tengo la de add. Ya tengo tres respuestas. Bueno, ya puedo ir sumando ahí a las respuestas. El comando que se encarga de subir las modificaciones y actualizar el repositorio. Subir las modificaciones y actualizar el repositorio. Si hablamos de subir, significa que vamos a enviar a remoto, ¿cierto? Entonces, para enviar a remoto, podemos hacer un push para enviar a remoto. ¿Cuál es el comando para copiar un repositorio online a un contexto local? Queremos traerlo del repositorio remoto, del que está en línea, a un contexto local. Queremos traer todo eso. Entonces, podemos hacer una clonación de ese repositorio, traerlo del contexto que se encuentra allá en el remoto, traerlo a local. ¿Listo? Bien. Entonces, los invito a que terminen estos cuestionarios. Ya son las 8:33, pero si desean, tengo tiempo para que miremos el último cuestionario, aprovechando que ya es nuestro fin de semana con puente largo, ¿no? No sé qué dicen ustedes. ¿Pasamos al siguiente cuestionario o no? No sé si ya presentaron este. ¿Cómo les fue con este cuestionario, el de Git? ¿Cómo les fue? ¿Regular? Entonces, por ejemplo, voy a irme a este. ¿Cuál es el comando para copiar un repositorio online a un contexto local? Entonces voy a utilizar clone para traer del repositorio que está en remoto, online, a mi repositorio local. ¿Listo? Vamos a hacer eso por el momento. Tengo por aquí otro. Dice, el comando git pull permite. ¿Se acuerdan que era lo que realizaba pull? Pull es traer hacia acá, empujar hacia acá, jalar, ¿no? Traer. El comando git add, ¿qué es lo que hace git add? ¿Adicionar todos los archivos al índice? No, la B. Entonces, la B, ¿cierto? Adicionar los archivos del directorio actual al índice. Listo. El comando que se encarga de subir las modificaciones, subir es empujar. Y actualizar el repositorio es subir o empujar. O sea, hacer un push, ¿no? Push. Empujar. Listo. El comando git merge, acuérdense que merge es fusionar ramas. Entonces, vamos a ver cuál de estas opciones me da por entendido que voy a fusionar ramas. La única opción que habla de ramas es esta que está aquí, actualizar una rama con el contenido de otra. Y ya, creo que ya. Vamos a darle terminar intento.
Vamos a darle a enviar todo y terminar. Y listo, ya obtuvimos aquí nuestra nota de 5, nota perfecta, súper. Entonces, arriésguense a realizar los cuestionarios. No sé si tienen tiempo o damos por terminada la clase de hoy. Sé que pueden tener cita con sus familias hoy día festivo o realizamos el último cuestionario. Si hay alguien que de pronto ya tenga que irse, adelante. Yo quiero opinar, profe, y es que ya revisé el cuestionario 4, lo siento muy avanzado, y pues yo me voy a tomar la tarea de hacer los ejercicios que sugieres hacer buscando otras páginas porque lo vi muy complicado. Entonces, si no consigo entender o aplicar o practicar los conceptos básicos que ya nos diste, pues no. O sea, hacer ahorita el cuestionario para mí sería como hacer un copy-paste o no poder reafirmar lo aprendido. Listo, no hay problema. Entonces los dejo para que realicen sus cuestionarios. El que nos queda es Fundamentos de Programación en Python, ¿no? Cuestionario de la unidad 4. Sí, de pronto, perdón. Usted ya lo revisó, ¿cierto? Ya miró las preguntas. Sí, de pronto lo puedes mostrar y darnos algunos consejos prácticos como para resolverlo. Si Voy a entrar así como vista previa. Voy a entrar como una vista previa. Y entonces, dice, la diferencia principal entre una tupla y una lista es... Bueno, aquí nos habla de la diferencia entre dos tipos de datos, entre tupla y lista. ¿Cuál puede ser la diferencia? Ya vimos que se pueden diferenciar, bien sea en el texto que tenemos ahí escrito en nuestro código de programación, o lo podemos diferenciar por la aplicación o la aplicabilidad que vamos a dar dentro de la ejecución de una lista y una tupla. ¿Cuál podría ser la diferencia entre una lista y una tupla? Ya ustedes pueden revisar aquí si es con respecto a que la lista es mutable y la tupla no, o si es que la lista es estática y la tupla es dinámica, o si en algún momento hablamos de que la lista puede almacenar más valor que la tupla, o si la lista puede almacenar diferentes tipos de datos. Nosotros en algún momento de la clase hicimos referencia a alguno de estas opciones, ¿no? Seleccione esa opción, la que usted crea conveniente, dependiendo de que si usted sabe cuál es la diferencia entre una tupla y una lista, pues adelante, colóquelo sin miedo, no tema fallar, hágale. Si usted quiere hacerlo por sus propios medios, adelante, no tema fallar, ¿listo? La pregunta 2 dice, en la estructura de repetición, for i in range, ¿listo? Aquí se está hablando del range con un solo valor. Range con un solo valor, ¿qué conjunto de números o qué arreglo de números virtuales me generaría? O sea, iba a estar saltando entre qué números y qué números. ¿Y será que inicia en el número 1 y termina en el 5? ¿O i será que inicia en el número 1 y termina en el 4? ¿O será que i inicia en 0 y termina en 5? ¿O será que i inicia en 0 y termina en 4? Recuerden que se está colocando solo un argumento en la función range, que hace referencia al valor final, ¿no? Range hace referencia al valor final, solo con un argumento. Entonces, bueno, ya ustedes seleccionarán ahí cuál van a colocar. La cláusula elif en Python significa, acuérdense que cuando hablamos de elif, hablamos de una contracción de dos palabras, la contracción else y la contracción if. Si yo esto lo llevo del inglés, que ya le hice la traducción literal, lo llevo del inglés al español, ¿cómo se traduciría esa instrucción elif? ¿Será una instrucción, una estructura de selección sí? ¿Será un sí? ¿Será un sí no sí? ¿Será un no tiene significado en Python? ¿Será que no la encontramos en Python esa palabra elif? ¿O será que significa sí no? Acuérdense que con elif tenemos una contracción de dos palabras en Python, ¿no? Seleccionen ustedes una, arriésguense a seleccionar la que ustedes crean conveniente. Denle enviar y si no es esa, no se preocupe, ya saben entonces cuál es, ¿listo? Eso va a ser la traducción, digamos que es la traducción literal de esas palabras que están contraídas en elif, ¿listo? Bien, la expresión 2 más 3 asterisco asterisco 2 en Python arroja como resultado. Resulta que en Python, ¿se acuerdan que hay una jerarquía en las operaciones? Entonces, si tengo en una misma operación, tengo suma y producto, se va a realizar primero el producto. En esta ocasión, tengo suma y exponente. ¿Cuál se va a realizar primero? Se va a realizar primero la suma y luego el exponente, o primero el exponente y luego la suma. Para realizarlo, de acuerdo a la jerarquía que me da Python, me da un resultado. Entonces, ¿cuál será el resultado de ejecutar esta instrucción en Python? Pueden ustedes incluso abrir su replit en Python y poner esta instrucción para ver cuál es el resultado. Puede hacerlo. Adelante, hágalo. Abra replit y en un print coloque esta instrucción para ver cuál es el resultado, cuál resultado le arroja. Uno de estos va a ser el resultado. Seleccione eso y vamos con la siguiente y última. ¿Una función es recursiva? Sí. ¿Cuándo tendremos una función recursiva? ¿Cuándo hablamos de recursividad? ¿En qué momento se soluciona la recursividad? Cuando la función no retorna nada, cuando hablamos de funciones que retornan y no retornan, ¿cierto? Hablamos de funciones con parámetro y sin parámetro. ¿Cuándo hablamos de una función recursiva? ¿En qué momento? Cuando la función no retorna nada, cuando la función llama a otra función, ¿se acuerdan que podíamos colocar una función dentro de otra función? En ese momento hicimos alusión a una recursividad. O cuando la función retorna un valor. Acuérdense que tenemos funciones que retornan y funciones que no retornan valor. Cuando dijimos que una función es recursiva es cuando retorna un valor. Mire, a ver, no sé qué fue lo que hicimos. O cuando dijimos que una función se llama a sí misma, es que una función es recursiva. Entonces, seleccione la opción, adelante, sin miedo, no tema hacerlo.
Solo tema no responderlo, ¿sí? Respóndalo, equivóquese, o si no se equivoca, pues excelente, y si se equivoca, más excelente aún, porque ya puede corregir su opción de respuesta, ¿listo? Entonces, espero que ya la repasada aquí por el cuestionario les haya dado un poquito más de dimensión sobre lo que van a responder, ¿listo? Los invito a que terminen de responder. Déjenme ver qué dice Gloria. Profe, yo comencé clase semana y media después de ustedes, aún no los he alcanzado, por ello todavía no contestaré el cuestionario número 4. ¿Vale? No hay problema, pero si su merced, Glorita, si su merced se adelantó con la clase que hicimos un sábado, si ya vio esa clase que hicimos un sábado, y con la clase del día de hoy y la de ayer, creo que puede responder el cuestionario si no estoy mal. Si me equivoco, por favor me corrigen, pero puede incluso arriesgarse a